¿Puede venir el Ministerio de la Venganza, Luis? 678, etcétera, etcétera. Yo espero que no. Acá en este programa, en la primera nota que dio en la televisión abierta, Alberto Fernández dijo no va a haber 678, está grabado y demás. Ahora, una cosa es el Ministerio de la Venganza, que sería una aberración, y otra cosa es que nos reclamen a nosotros si estuvimos a la altura de las circunstancias a la hora de hacer un periodismo crítico, que me parece que tranquilamente podría reclamársenos esta situación. Digo, a veces nosotros los periodistas somos bastante embromados, que nos molesta que nos hagan un reclamo. Che, pero vos no dijiste, o vos sí dijiste cuando nosotros pedimos esto. A mí me parece que es saludable que haya una tensión entre el poder y el periodismo. El Ministerio de la Venganza es otra cosa. 678 fue el escrache, fue la persecución, las cadenas diciendo el abuelito Marrete o la inmobiliaria que no pagaba los impuestos. Yo asumo que eso no está en el espíritu de Alberto Fernández. Asumo. Tengo que volver a pensar, digo, ¿qué puede pasar? No tengo otro modo que verlo. O sea, con retrospectiva se me complica contestar. Yo entiendo, Luis, entiendo como vos que Alberto Fernández no funciona como un títere. Sí. Yo, no sé, vos, yo lo conozco de hace muchísimos años, de hace más de 30 años. Lo vi funcionar con el Néstor Kirchner. Lo he visto, bueno, lo he visto discutir fuertemente con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, se fue el gobierno con argumentos muy fuertes. El asunto está en la pulseada real que se va a dar, ¿no? En la pulseada de poder por ver quién conduce y quién pone sobre las mesas los votos y quién reivindica sus propios votos, ¿no? Sí, yo cuando se nombró a Alberto Fernández y a Cristina, que de vuelta volvió a ser a dedo por las dudas, o sea, no hubo una nominación de debate institucional, como la de Macri y Pichetto, nobleza obliga, hay que decirlo. Yo planteé, digo, debe ser un tema para Alberto asumir esta posibilidad de ser presidente con la ley de cefalía en el cajón del escritorio de Cristina Fernández de Kirchner. Existe esta posibilidad, a nadie se le escapa esta posibilidad. Ahora, con vistas a lo que ha sido la campaña, el que planteó los lineamientos de qué es lo que va a hacer fue Alberto Fernández. Los eventuales posibles ministros de Economía de Alberto Fernández son de su grupo, no aparecen de Cristina Fernández de Kirchner. Santiago Cafiero viene de él. Yo insisto, habrá que verlo. Debe ser un peso fenomenal. No hay antecedente en la historia, salvo el Putin alternando primer ministro-presidente, no hay en la historia universal que una ex 2 veces presidente comparta una fórmula de vicepresidente. No existe esto. Es un hecho inédito que habrá que ver, ¿no? Sí, también es un hecho inédito que tengas tantos procesamiennos. No existe tampoco. No existe tampoco. No hay. Sobre el tema del rol del periodismo, yo el lunes planteé, no soy quien ni soy tan importante, pero una suerte de autocrítica. ¿En qué sentido? Yo creo efectivamente que muchos de nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, fuimos un poco... Tampoco voy a plantearme víctima de la grieta, pero estuvimos un poco en el medio de una especie de algoritmo, que lo que decía el otro te parecía que no tenía la más mínima importancia. En mi caso, porque yo sentía que muchos otros no... por ejemplo, yo lo veo a Marcelo Slotovías de ahí y es una excepción. Creo que es una excepción. Es el Papa. Dentro cuando Slotovías habla, nosotros nos callamos. Pero a mí me gusta porque cuando plantea una cosa vinculada con la economía, defiende los datos, más allá de la posición ideológica que puede tener como la tenemos todos. Mira, hoy están sentados y de paso te aprovecho, hoy decimos no hacer living, vamos a tener, para mí la semana pasada fue la semana más difícil del gobierno de Mauricio Macri y la semana en la que volvió una situación para los que tenemos unos cuantos años, que es otra vez, digo, está sentado Sloto, que en serio, yo lo considero uno de los tipos más lúcidos que hay y a veces uno comparto, y hay gente que piensa muy distinto. Mira, está Sloto. Está Carlitos Burgueño, está Agustín Datelis y está Martín Tetaz, que son 4 especialistas de economía que piensan totalmente distinto. Está Gisela Marciota, que es la primera vez que viene al programa, que es candidata a vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Está Sergio Berman, que integra el gabinete de Mauricio Macri, y le agradezco mucho siempre al rabino que venga. Y Diego Valenzuela, que es el intendente de 3 de febrero, que forma parte de Cambiemos. Y me vino a ayudar Rosario Lufrano, así que se lo agradezco, casi va de reverencia Rosario. Pero por hacer esto que estamos haciendo, a mí se me acusó de tibio. Y está muy bien, porque en aquel momento eras macrista o eras kirchnerista, eras C5N o eras TN. En esta empresa y en A24 donde trabajamos, la verdad que pudimos hacer esto que hacemos hoy otra vez más y está bien si nos putean un poco. Claro que sí. A mí no me asusta que me yo digan... Yo reivindico. A mí me pusieron, en la última semana me pusieron la camiseta de la Cámpora
Y yo dije que por lo menos me pusieran una nueva, ¿viste? Porque me pusieron ¿Te una jodió? cámpora de cuando habían arrancado. ¿Te jodió eso, Luigi? No. Debe ser porque estoy grande. Yo me divierto con esas cosas. A mí a mí me gusta discutir sobre la política, sobre los hechos, sobre los errores que uno puede cometer. Yo debo decir, no sé si conocés el nombre del programa, que dentro del periodismo no estamos acostumbrados a admitir nuestros propios errores. Obviamente. Yo te diría que menos que en la política, porque la política, como tiene la presión de los votos, te obliga todo el tiempo. Yo creo que es honesto discutir cuando uno se equivoca o cuando... a ver, empiezo por el principio. Yo no me arrepiento ni un poquito de todas las denuncias que acompañé o puse en pantalla sobre corrupción de los más variados dirigentes de la República Argentina. No me arrepiento un poquito. Sí entiendo que quizá le tendría que haber puesto más foco a cuestiones sociales que dañaron evidentemente a muchísimos argentinos y que hubo un cierto desbalance, pero ni me clavo los puñales. A ver, no digo que soy perfecto, no me clavo los puñales, digo que tenemos que forzarnos más para mirar un panorama mucho más profundo. Yo digo, es que haya habido una causa como cualquiera, la de los cuadernos o demás, no obsta que el gobierno Macri en materia económica haya sido un fracaso. Que haya habido una situación de intentar atropellar las instituciones del kirchnerismo, no obsta que en el primer momento, cuando quiso nombrar por decreto a 2 jueces de la Corte de manera flagrante e inconstitucional, cuando amplió el blanqueo para sus familiares, prohibido expresamente por ley, cuando puso en la Oficina Anticorrupción a una persona que no está en condiciones y que expresamente dijo que no iba a investigar al presidente de la Nación, digo, estoy hablando de Laura Alonso, digo, la verdad que una cosa no tiene que ver. El día que podamos volver a argumentar antes que adjetivar, estamos muy obsesionados con el adjetivo, despreciar gorila, filocá, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que venga la crítica, y hay que bancarla. O sea, yo comparto con vos, creo que hubo errores, al menos asumo los propios, hubo errores a la hora de valorar lo que estaba pasando en una economía que va a tener el 50% de inflación, 35% de pobreza, caída de todos los índices industriales, menos la industria financiera. Bueno, nos equivocamos en no ponerle el hincapié del caso. Yo tengo la expectativa de cualquier manera que haya una autocrítica, aunque sea mínima, sobre algunas de las cosas que dijo Alberto Fernández en campaña y que pudieron haber afectado los famosos mercados que no votan, pero que te hacen pelota la economía. Sí, sí. Aspiro que la autocrítica de Macri se mantenga y no haya sido solamente una salida de campaña. Sí, tengo una última aspiración, pero ya claro. es un sueño tremendo, ¿no? Es un sueño. Que la propia Cristina haya dicho en esto, en economía y en casos que la involucran seriamente en expedientes judiciales, yo me equivoqué. Y de alguna manera tengo que pagar por eso. Sí, yo lo que de verdad espero en esta coyuntura que ahora vamos a analizar acá en la mesa, haya una especial responsabilidad. Primero el presidente de la Nación, que es el que gobierna. Hoy el presidente de la Nación tiene una doble función que la verdad debe ser compleja, que es la de presidir la Nación y ser el jefe de campaña de su intento de reelección. Yo creo que hoy debe privilegiar la primera y garantizarnos de acá a diciembre una transición, sea cual sea el resultado como corresponde. Y también de Alberto Fernández, que me parece... como vos lo decías, comenzó con algún exceso y que luego, los otros días alguien me decía, con los 2 tildes del WhatsApp que mandó uno al otro, hubo una cierta calma. Ahora intentaré saber con los economistas y los que saben de qué sucede. Pero es de una responsabilidad inmensa. No tiene ninguno de los dos la facultad, y particularmente el presidente de la Nación que gobierna, de generarnos más zozobra de la que tenemos, porque para los que tenemos unos cuantos años, insisto, el otra vez es la angustia y la posibilidad de quedarte afuera de lo más elemental. Y que termine el mandato, ¿no? Que sería... Eso desde ya. Sí, o sea, en 90, pero sería el primer presidente no peronista después de 90 años. Después de Marcelo T. Alvear. Desde ya, y creo que eso... el peronismo, la enorme mayoría del peronismo democrático... sabe que se tiene que sacar el estigma del dólar recontra alto y aquella imagen del Pacto Olivo yéndose antes. Desde ya, yo creo que pero depende esencialmente de las políticas de gobierno y de la tranquilidad que se lleve a la hora de saber que esto es una transición difícil y que se pueda garantizar hasta el 10 de diciembre. Nos estamos viendo el domingo. Me gustó verte, Luigi, un placer, gracias como igualmente, siempre. me quedo viendo tu programa. Dale, muchas gracias. Bueno, formalmente bienvenidos a Debo Decir. Hoy, como te lo decía, hay un programa... totalmente distinto. Debo es
la base de un living en donde hablamos de actualidad, pero también hablamos de historias personales, y nos pareció con la producción que teníamos que ponerle tono parecido a lo que estaba sucediendo en nuestro país, que yo creo que fue una semana francamente horrible, una semana muy, pero muy difícil. Gracias a todos, un placer verlos, realmente. Gracias. Empiezo por el principio. ¿Te costó decir no al Ministerio de Economía? ¿De dónde sacaste eso? Esta versión que me dieron que te habían ofrecido el Ministerio de Economía. ¿Nada? Nada. ¿Ni te sondearon? Viste que cada vez niega con menos énfasis. A ver, preguntarle una tercera. Ni una mueca. Charlaron para ver si quería. Cara de póker, te voy a poner. Al señor Martín Tetaz le ofrecieron la posibilidad de ser No, ministro no de es Economía. eso, no. Cobarde. Es absolutamente falso. O a incorporarte al equipo. La otra vez también pasó lo mismo. ¿Te acordás que hubo una tormenta y alguien tiró esa versión? No te voy a incomodar más. No. Te ofrecieron integrar el equipo. No, la verdad que no, Luis. No. Bueno, lo peor ya pasó, Loto, ¿Lo peor ya pasó? No. digo, la semana pasada. Lo peor ya pasó, no. Lo peor ya pasó, no, porque todavía no tenemos las consecuencias, el impacto de lo que pasa en los supermercados. Lo que ha pasado es un terremoto. Nadie puede anticipar y sería muy osado hacer pronósticos qué va a pasar en la semana financiera, qué va a pasar en los próximos meses financieros. Ahora, el zarpazo que ha habido sobre el bienestar de la población todavía no se ha visto. Todo lo que atravesamos esta semana, me decían el otro día que remarcar un supermercado tarda 48 horas trabajando casi todo el día. Remarcar todas las góndolas del supermercado. Y a eso se agrava con que las medidas que ha tomado este gobierno desde que recibió la paliza el domingo pasado, como para atenuar eso que es lo más grave, el impacto sobre la gente, por supuesto, derivado de la inflación, el aumento del dólar, derivado del aumento del dólar y la inflación, ha sido muy mezquino, realmente muy O sea, vos decís, mezquino. las medidas de congelamiento nafta, demás, fue mezquino. No hoy te leí mezquino, hoy, migajas. Migajas, mezquino, tacaño, han volcado al mercado 40.000 millones de pesos en la primera medida, más 10.000 millones de pesos en la segunda, con esta rebaja del IVA de dudoso resultado. Son 50.000 millones de pesos que para cualquiera que nos está mirando es una montaña de dinero. En términos macroeconómicos, lo que eso ayuda a la gente es muy poquito, y en términos de reactivación económica es muy poquito. O sea, las consecuencias sociales de acá a un tiempo lamentablemente van a empeorar. ¿Coincidís, Martín, con lo que dice Loto? Coincido que todavía no sabemos cómo termina esta película. Vamos, todavía, si bien terminó los últimos 2 días de la semana sin necesidad de que venda dólares el Banco Central y con el dólar aparentemente estable en ese nivel, después de estas declaraciones también de Alberto Fernández diciendo 60 está bien, después de... Bueno, parece que... Pero yo, si tuviera que apostar, todavía no estoy seguro de poner fichas de que esto terminó. Quiero ver una semana más de tranquilidad para estar seguro. Esa es lo principal, porque si vos no controlás el tipo de cambio y la expectativa de devaluación, esto puede terminar peor, digamos, puede generar O sea, una el tema salida del de dólar. depósitos. El tema central es el dólar. Crucialmente, lo primero que tiene que hacer el gobierno es despejar cualquier expectativa de futura devaluación. Es decir, que la gente, un poco lo que dijo Marcelo, diga el zarpazo, para ponerlo en los mismos términos, que él, el zarpazo ya pasó, me lo pegaron. No ganó nada ahora sacando terminó, depósitos. Martín, Bueno, pará. Digo, no ganó nada el tema del dólar, estoy hablando. No ganó nada sacando los pesos del banco para ir al dólar. Si vos tenés una salida masiva de depósitos yendo al dólar, tenés una turbulencia que todavía no viste esta semana. Te pregunto, Esta Agustín, semana no viste una salida masiva de depósitos yendo al dólar. Quiero resumir esto, pero quiero Agustín y Carlos, que son especialistas. ¿Coincidís con el diagnóstico de Marcelo que no se sabe todavía? ¿Qué va a pasar con el dólar esta semana? A ver, el Banco Central tiene herramientas como para contenerlo, superiores a las fuerzas que tiene el mercado, por ahora. Lo que pasa es que lo que pasó el lunes es que si salía a vender esos 250 millones de dólares que tiene autorizados, se lo iban a llevar puesto, iba a perder autoridad, ¿no? Entonces, bueno, devaluaron, dejaron correr la llamada a la comunicación vía telefónica entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, cambió esta historia, ¿no? Se pusieron los dos el rol de la responsabilidad que tenían con atrás todo un país y cambiaron la historia de esta semana,
Pero la verdad que como para empezar a hablar, al dólar le va a faltar la actualización de la inflación que viene y de la que hablaba. O sea que va a ser. Marcelo. Porque digo, acá apareció la teoría Redrado. ¿Podemos ver 30 segundos lo que dijo Redrado que provocó un revuelo respecto a qué pasó el lunes con el gobierno? Lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos. Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos cómo, qué significa eso desde el punto de vista político. Es que el presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. ¿De acuerdo, Agustín, con lo que dijo Redrado? O sea, Sí, que es que el eso- gobierno se corrió y dijo que vaya a donde Sí, hay que es ir. que fue así, claramente fue así. Basta revisar los hechos. Si vos mirás los volúmenes operados a la mañana, no fueron volúmenes muy relevantes, se podría haber frenado. Después, bueno, tendríamos que hacer la contrafáctica que decía Carlos, ¿no? Si te hubieras puesto a intentar frenarlo, el mercado te hubiera seguido la pulseada y hubiera sido difícil controlarlo. Bueno, puede ser. La realidad, ¿te acuerdas que había un esquema de bandas de flotación Sí, acá en algún claro. momento que parece la prehistoria, pero fue hace muy poquitito? Que después en algún momento las bandas incluso se plancharon y quedó un límite superior clavado en 51 pesos y medio. Y después se autorizó, el Fondo Monetario autorizó al gobierno, al Banco Central, en poder intervenir en cualquier lado. Pero la realidad es que si vos rompías ese techo de la banda, tenías que intervenir, o contabas con la posibilidad y debías hacerlo, de intervenir con 250 millones de dólares que incluso podían aumentarse si lo requerían las circunstancias. Bueno, no se hizo. Pero tenía que pedir permiso. Si Sí, vos el querías permiso. aumentar. Si querías Sí, aumentar, pero se sí, iba- los 250 podías el hacerlo, pero el mercado- permiso en ese contexto Yo hubiese tengo sido claro, urgente. Rosario, que no somos economistas, gracias a Dios, Gracias vamos a a decirlo Dios. como ¿Por corresponde. qué gracias a Acá, Dios? acá, pero Porque gracias ustedes a son Dios. gente rara, son gente con problemas, salvo vos, que sabés que te banco. Pero digo, la historia es esta, digo, sube el dólar, suben los precios. Vos sí, ya está, ¿qué percepción tenés de lo que pasó desde el lunes hasta hoy domingo? Mira, yo tengo una percepción, primero, que el presidente nos mandó a dormir. Después estaba tan enojado que creo que hizo lo que dijo Redrado. Estaba tan enojado que dijo, bueno, tipo Nerón, incendiemos todo, le echamos la culpa a Alberto Fernández y al kirchnerismo, ninguneando al frente de todos, que es mucho más amplio. Y el presidente alguna vez dijo, si me pongo loco les puedo hacer mucho daño. Y a mí me parece que se puso loco el presidente. Y después recapacitó, o alguien lo hizo recapacitar y le dijo, frená. Por favor, por todos los argentinos, pon un freno a esto. ¿Qué decís, Sergio, a lo que dice Rosario? Fortísimo. No, yo particularmente creo que vos decías ahora, hay una situación muy delicada entre las dos funciones. Sí. Me parece que todos tenemos que apelar a la función primordial, que como presidente ejerza la función y todos como equipo cuidemos a los argentinos. Por lo tanto, lejos, entiendo yo, que esté la intencionalidad de hacer alguna maniobra para dañarlo, lo que no quita, y de hecho fue lo que sucedió, de algunas reacciones, algunos errores. Te diría que muchos de nosotros, que somos parte del espacio, al ver esa primera conferencia de prensa el día lunes, no nos sentimos cómodos con esa posición. Con una posición, digamos, de enojo, con una posición, digamos, que no estaba quizás, y después Mauricio al día siguiente, más allá de que pida disculpas, explica las razones, justificadas o no. Por lo tanto, yo te diría en este sentido todo lo contrario. Veo a Mauricio que, humano en sus limitaciones, yo quito la intencionalidad que vos le planteás, reconoce el error, pone el cuerpo para Te recuerdo, rectificarlo. Sergio, te recuerdo Sí. que fue Mauricio y atrás Carrió. Bueno, yo me hago cargo, digamos, de lo que entiendo que estamos hoy hablando, que es la máxima responsabilidad institucional del que toma las decisiones y tiene que cuidar a los argentinos. Sí, pero a Carrió le aplaudieron todos de pie, ¿eh? No, pero está bien, estás... O sea, no estaba sola en pero- un monólogo. ¿En qué instancia decís? En la instancia del gabinete ampliado, No, del por eso, CSK, está el bien, pero jueves, ese- ¿cómo no? Yo no, otra vez, no podemos, en mi opinión, no podemos poner en el mismo nivel la máxima responsabilidad del presidente conduciendo el país que opiniones de varios referentes nuestros. No, claro que no, pero me abruma que No. tantos funcionarios aplaudieron de pie los dichos absolutamente disparatados de la doctora Carrió. Decir que los van a sacar muertos de olivos, Sergio. Bueno, eso es Lilita, me parece que ninguno de pero nosotros- insisto, pero fue no, aplaudida. nadie lo- El problema es ese, no Está es bien, Lilita pero sola. no estás en un marco. Es Lilita parte del gobierno. No, es parte, por eso, pero es parte de... Parte del gobierno, importante en Sí, la pero yo coalición. no la bancada desmerezco por como Macri. referente, me parece que ninguno de nosotros
tomaría esa expresión como una expresión cierta. ¿Y por qué le aplaudieron? Bueno, pero estás en un ámbito, más allá de quién lo aplaude o no lo aplaude, en un, No es lo mismo, en me un parece ámbito que que no no es es de lo mismo. gobierno, que no es de conducción, que no es de toma de decisiones, que es de expresiones, de diversidad, de opiniones. Yo no pongo en el mismo plano donde la gente se expresa si la aplauden o no de quién toma las decisiones últimas. O sea, estas decisiones que se tienen que tomar, las medidas que un poco vos, Marcelo, planteabas antes, que no son suficientes o que no se sabe exactamente qué efecto va a tener, siguen vigentes, incluida la decisión, que creo que también en función de la decisión de Mauricio no era la primera decisión, se termina de tomar, que es el cambio del ministro de Economía, que son todas señales en términos de mantener, y esto sí creo que es importante, mantener la convicción de determinada visión de país y asumir el mensaje del día domingo, que si bien, y esta es la paradoja que tenemos, la gente todavía no eligió, pero sí votó, no puedes desconocer el mensaje de los votos. Déjame marcar una cosa, digo, porque el mercado financiero está hoy con una profunda crisis de confianza. Los mensajes, en cuando tenés crisis de confianza, son muy importantes. Lo de Carrió, si les preocupa tanto el mensaje, afecta muy negativamente al mercado financiero. Digo, que en los próximos días podamos tener tensiones sobre el dólar, no es ajeno a esa postura de un gabinete aplaudiendo a Carrió, una pieza clave del gobierno en esa Fundadora, línea. pero eso te representa, Diego, lo que el dice. grupo que aplaude a María Eugenia. Que aplaude. No, pero digo, ¿te representa lo que dice Carrió en el CCK? Yo creo que siempre frente a un resultado electoral hay que llamarse a la reflexión y nunca es buen consejero el enojo, y menos el enojo con la comunidad y con un sentido de un voto. Hay que bajar un cambio. La primera responsabilidad es hacerse cargo en el gobierno, en el oficialismo, es mejorar, es llevar el país de la mejor manera posible al 27 de octubre para que la gente se vuelva a expresar en la elección que es definitiva. Entre todos, y eso sumaría también a la oposición, contener al mango los daños que puedan generar los saltos del dólar. No lo están haciendo. Bueno, hay que hacerlo. Hay que mejorar en ese sentido. Espero que la etapa de Hernán Lacunza, con su capacidad, su idoneidad, si bien una persona sola no puede, creo que tiene las herramientas. Pero Diego, y va a tener el mí me apoyo. parece, disculpa que te interrumpa, Sí. ¿no? No es en pude lo personal redondear, pero bueno. no es en lo personal sobre la CUNSA. Digo, acá tenemos que hablar de gestión. Lógico. Y la gestión de la CUNSA en la provincia de Buenos Aires habla de una provincia que está empobrecida, con comercios que cierran, Eso no con pymes coincide, que cierran, no coincide. con desempleo. ¿Cómo Lo que sí pegó mucho la crisis económica, nosotros subestimamos eso. Cuando a veces a nosotros que estamos en la trinchera se nos decía la gente no come cemento y quizá lo pasábamos un poquito por alto, era verdad. Sin dudas, Pues, los que pero, transitas Diego, las pymes, el Diego, comercio, el laburo, veíamos, pero quizá en algún punto no se tomaba esa dimensión, esperando... Digo, hasta lo del cemento no fue así. No, bueno, si uno pero, analiza esperá. las cuentas fiscales seriamente, la provincia de Buenos Aires recortó gastos de capital. Más allá de los spots publicitarios. Se hicieron muchas más obras que en el provincia de pasado. Buenos Aires tuvo récord de obra pública en los últimos 20 años. Sí. Recortó gastos de capital. No es así, gastó. No, y el punto, déjame esto. Nunca se mide la inversión, menos cuando venís de un gobierno corrupto. Capital, igual, nunca Marcelo, se puede medir por la cantidad de plata gastada. En la etapa de Scioli se pintaban de naranja los guarray. Yo les puedo traer una cosa muy concreta, muy de todos los días. ¿Van a bajar los precios con esta rebaja del IVA? No. Digamos, ¿van a bajar los No. No, dijo el gobierno. No, van a absorber que no una aumenten. porción de lo que podría ser más. del salto aumento producido que por el va a salto venir. cambiado. Carlitos, mejor de los ¿coincidís que casos. no van a bajar los precios? No todo, una Lo parte. hicimos una vez en una entrevista Sí, a Alberto Abad, Sí. que él nos explicaba por qué no se podía bajar el IVA cuando empezó... Es verdad que que se invirtieron, ¿no? Cuando lo decía el kirchnerismo, el macrismo decía que no. Cuando decía el macrismo decía... Bueno, pero decía hay, que- la hay verdad que antecedentes. Lo hizo la Bania. Lo intentó la Bania en el no pudo. 2002. Con 2 Sin puntos. Se inflación. dio cuenta de que no funcionó, dio marcha atrás. Ahora Y Marcelo lo presentó, lo intentó. bueno, porque lo intentan, hay, Ahora- intenta y están se dan tirando cuenta que manotazos de falla. abogado desesperadamente. Son todas medidas inefectivas. Lo propuso Massa, el kirchnerismo le dijo que no, en el 2010. Sí. Lo intentó a su manera el kirchnerismo, con una especie parecida que era devolverle Con la tarjeta. con la tarjeta de débito, se dio cuenta que tampoco funcionaba, dio marcha atrás. Y ahora lo hace este Te quiero gobierno. escuchar, Gisela, que no, acá los caballeros no te dejan hablar. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bueno, no soy economista tampoco como ustedes. Gracias como- a Dios. como ustedes dos. Y la verdad, no, a mí me preocupa mucho y puedo hablar desde el lugar de mamá de 2 hijos y que voy al supermercado y que tengo la posibilidad y la suerte de tener un trabajo y de estar en una situación económica que me permite todavía darle leche a mis hijos, pero cuando voy al supermercado todavía, mañana no sé cuánto va a estar la leche, por ejemplo.
y empezás a ver cómo empezás a reducir la comida, lo que compras, esto de cómo se mide la crisis, se mide, y no es una frase hecha, es literal, que se mide con la heladera, se mide con el plato de comida y se mide en la ciudad de Buenos Aires, que es donde trabajo, donde vivo, donde transito, donde mis hijos se crían, en una ciudad de Buenos Aires que no está conteniendo el derrame de la crisis social que está dejando a la nación después de 4 años de macrismo y 12 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires. A mí, te digo la verdad, lo que pasó esta semana me angustia profundamente y me angustia como parte que también termino como así, soy mamá, tengo 2 hijos y me pasa que todos los días en una situación de privilegio yo pierdo la libertad de elegir lo que quiero darle a mis propios hijos. Imagínate en una situación de vulnerabilidad. Me vincular a lo que está diciendo ella. Estaba anonadado viendo a Federico Andazzi decir alegre y ligeramente que la gente vota con el bolsillo. Después de que él, como muchos otros, se la pasaron diciendo que aquí lo que se jugaba era autoritarismo y el camino hacia Venezuela o una república moderna, inclusiva, abierta al mundo. Y de pronto descubren que la gente vota con el bolsillo. ¿No es una crítica más que aceptable esto que está haciendo Marcelo? Yo creo que hoy todos lo aceptamos porque los primeros que recibimos este mensaje con mucha sorpresa por el número de los votos, que vuelvo a insistirte, no tiene que ver con resolver definitivamente quién nos gobierna, pero enviar un mensaje donde este dato es un dato que cada uno puede ponderar, pero no puede desconocer. Yo no trataba de decir, a mí lo que me parece es que el gobierno sí. planteó un proyecto de futuro solo con la película en continuado del pasado. Digo así, mirá que esto es debido, mirá que esto es... Bueno, sin duda no se acertó en muchos caminos macroeconómicos que llevaran al bienestar de la población. El aumento de tarifas fue muy rápido. Uno puede decir, y como si se quiere buena noticia, y ya se hizo el 80% del trabajo de recomposición de tarifas, pero en el medio hubo sufrimiento y hubo gente que no lo pudo absorber, hubo pymes a las que les costó, quizás con una buena intención que es ordenar un tema que siempre se habló que había que ordenarlo, ¿no? Hagamos un análisis de tu... A mí me parece que los intendentes sí, son... claro, la trinchera, el primer mostrador de la democracia. De proximidad. Diferencia, 10, 12 puntos tuviste aproximadamente. Nosotros ganamos como lista más votada, pero la sumatoria de 5 candidatos del Frente de Todos está 10 puntos arriba. Los vamos a descontar. Me alegra la confianza. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué el peronismo fue más elegido en el lema? Claramente porque la crisis pegó fuerte, porque hubo una motivación de voto que mezcló la advertencia y la sanción. Una parte de ese voto es difícil de recomponer porque el dolor está y no se va a solucionar en estos próximos meses. Así que desde ese punto de vista hay que tener la máxima autocrítica, hay que mejorar, tomar... Bueno, en 3 de febrero, por supuesto, es un pueblo, es una población, 15 localidades muy mezcladas, socialmente heterogéneo, con mucha pyme, parecido a San Martín, y es muy difícil, frente a esa situación, dar vuelta con obras o con una gestión municipal que generó muchos cambios. Ustedes saben que yo reemplacé a un intendente de 24 años, estaba en el municipio abandonado, está en marcha, está mucho mejor, pero ante una motivación de voto tan fuerte económico, bueno, fue difícil. Hoy lo que sí vamos a hacer es tenemos la alternativa de tratar de recuperar lo más posible y de hablarle a todos y a todas las personas que quieren acompañar un proyecto municipal también, porque el derecho a elegir está en la posibilidad de combinar diferentes categorías. Vamos a dejar el máximo para que mejore el proyecto en general de Juntos por el Cambio, pero también, y mi prioridad como responsable por mis vecinos, es que no vuelva a lo que había antes, porque en el nivel local realmente el municipio estaba abandonado. ¿Sentís, Martín, digamos, un poco Marcelo planteaba esta cosa de no entender la sensibilidad social? Decía, Venezuela, la dictadura y demás, y no entender supermercado, el litro... ¿Sentís que faltó? A mí la verdad, no me sorprendió el resultado. ¿No te sorprendió? No me sorprendió. Por ahí 15 puntos, hubiera esperado 10. Digamos, lo dije antes y alguna gente se enojó conmigo porque realmente la economía no estaba para una elección mejor que la que hizo. La economía estaba para una elección de 34 puntos, 32, 34 puntos. Eso era lo que daba la economía. La gente castigó la devaluación y es muy difícil. Digamos, cuando ahora bancaba la política económica firmemente. Sí, no, la política económica la apoyó mucho la gente hasta el 2017. De hecho, ganó por más votos. Para. ¿Cómo vos no, Martín? Perdóname.
que yo escuché con sumo respeto. Pero discutamos ideas, no personas. Te estoy diciendo otra cosa. Podemos te estoy discutir diciendo otra cosa. respetuosamente. No, pero decime sí y después sigamos discutiendo. No, la chicana no te la voy a contestar. Pero no personalicé. La chicana no al lugar. La chicana no al lugar. La chicana no al lugar. Es un hecho objetivo, La chicana no al Martín. lugar. Quiero terminar mi comentario. Públicamente. La chicana no al lugar. Ninguna chicana, en realidad. Sí, es una chicana, porque estoy hablando con Marcelo y te metés sin ninguna necesidad. No, porque te preguntó lo mismo que yo y me llamó la atención, me sorprendió. Yo hice un punto que lo quiero volver a hacer. Quiero hacer el punto. Dale, ahora sí. Mi punto es, hasta el 2017, en el 2017 el gobierno, habiendo hecho buena parte de los ajustes que decías vos, inclusive recién, en tarifas, sacó más votos que inclusive que en 2015. Sí. A mi juicio, el hecho que hizo que el gobierno perdiera las elecciones es el manejo de la economía desde el 2017 para acá, no el manejo previo al 2017. ¿Te puedo dar una sutileza de mi idea? Yo creo que el 2017 se lo bancó aún con las consecuencias tremendas que estaban. Porque digo, el aumento de las tarifas fue fenomenal, el parate ya se sentía. Pero no fue que se. Perdóname. La lluvia de inversión, el segundo semestre. 2017? No fue que se lo bancó porque de hecho creció en el caudal de votos. O sea, no es que no perdió. Yo creo votos. que le dieron una Sacó segunda más oportunidad. Votos, le dieron más que una segunda oportunidad. Le doblaron la apuesta. Sacó más votos de lo que había sacado en 2015. Ahora, yo no conozco ningún caso realmente. No conozco yo ningún caso de un gobierno que haya devaluado fuertemente y con una devaluación de la magnitud de la que hubo el año pasado. Fue brutal. Ahora pasó el dólar de 20 a subirme en 45. algo que Si dice gana un Martín. gobierno en esa devaluación con 55% de inflación, realmente a mí, por eso digo, a mí no me sorprendió el resultado de la Hay elección. algo, ya que hablamos, ¿qué interpretaron los mercados? Hubo un tremendo error de este gobierno el 28 de diciembre del 2017. Ahí empezó. Ese fue el más marcado y después vinieron varios. No, ahí empezó. Ahí se extravió, creyó, como vos bien decías, que realmente estaban votando una política económica que todavía no les había dado respuestas a la gente. La gente todavía vivía peor que antes, pero había cierta esperanza. De hecho, la economía creció En 2017. entre abril del 2017 y octubre del 2017. En noviembre ya fue un mal mes. Y clave se recuperó ese año el salario en términos reales. Sí. Ese Y año eso, hubo un incremento. Después del sopapo recibido. Bueno, por algún motivo inexplicable, creyeron que ya tenían todo el problema solucionado. Hubo un 28 de diciembre y después, bueno, Podemos vino pensar, lo que vino. digamos, qué viene, que es un poco la primera que yo decía. ¿Qué semanas vienen? Yo creo que la semana anterior coinciden, no sé, ¿fue la peor semana del gobierno? Sí. Lejos. Sí. No, digo, por ahí tengo una visión. No solo que lo vean, para el país. Sin duda, sin duda. Y esperemos que sea la peor de todas. Que no haya. Claro, porque existe la posibilidad de que haya semanas de acá en adelante que puedan ser Terminemos peores esta que esta semana. última ¿Todavía? que pasó. Bueno, pero Sí. ¿sabés de qué depende? Depende de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Sin duda. sea, En el mejor igualdad, yo creo que depende más de Mauricio Macri de que del los presidente de la dos. Nación. Claramente, Bueno, mucho a más ver. de Mauricio Macri, porque es quien tiene las herramientas para controlar una situación de esta Sí, bueno, característica. Alberto digamos. Fernández. Alberto Fernández puede transmitir confianza, que es lo que viene haciendo esta ¿Sabes de semana. qué depende, Luis? De algo que se reivindicó el domingo pasado, y es la política. Claro, bueno, Claro, bueno. Lo que vos lo decías de alguna manera. El gobierno se creyó que con Big Data, que con marketing y con spots publicitarios y con Durán Barba podía ganar las elecciones, más esa muy discutible disyuntiva de autoritarismo Venezuela versus republicanismo y modernismo, cosa que es más que discutible. Pero Sí. el domingo se recuperó la política. Sí. ¿Te puede gustar la política del kirchnerismo, del impuso- Frente de Todos? Pero la política Hubo como política. no, y se y impuso el la realidad. peronismo hizo política. sin duda. Se unieron, se juntaron, articularon, mientras el resto estaba pendiente de encuestas, de Durán Barba, del Big Marketing, de las ¿Qué le llamadas pasó? Digamos, no sé, Rosario, telefónicas. si vos tenés la información. Hoy circuló la versión de que se iba, aparte de la versión de Tetaz, Peña. que se iba Marcos Peña. No, se queda Marcos. Para mí es imposible Dice, Marcos pensar a Peña es Mauricio. Macri. Claro, Me cuesta no hay imaginar modo. que Marcos Cuesta. Peña se Ahora, pueda es ir el del re- gobierno, es- más allá es el de que todo responsable. el mundo está pidiendo. De hecho, la gobernadora Vidal está pidiendo que se corra a Marcos Peña. Algunos estaban hablando hoy de un Pichetto como jefe de campaña para lo que viene. Pero a mí, ¿sabes qué que me abruma de todo lo que estamos hablando? Es que no se hayan dado cuenta. Yo vengo escuchando estos días, no dimensionamos. No investigamos lo suficiente, no vimos, no escuchamos. Hace un año por lo menos que la gente de las pymes, los asalariados, las organizaciones sociales van a los canales de televisión donde le dan aire diciendo no damos más, por favor, una medida a favor. Los pibes no comen las 4 comidas por día, van a los comedores, no se puede comprar un litro de leche.
un kilo de carne. Digo, ¿cómo no vieron? Bueno, es un ¿Cómo poco- vamos a aceptar como respuesta que el presidente, sus ministros o algunos periodistas nos digan, no nos dimos cuenta, no dimensionamos? Es Bueno, imperdonable eso. yo diría, quizá uno puede interpretarlo como tardío, como insuficiente, pero hay una reacción después de ese paso en falso del lunes, que uno puede entenderlo desde el estupor, desde la Humanamente. falta de sueño, en fin. Hay medidas, quizá insuficientes, pero que están orientadas justamente a recomponer una situación social dada la devaluación, y hay un cambio de ministro de Economía. Entonces, es ¿No un crees que inicio- esas medidas- Economía no que crees pidió esas irse, medidas no llegan- dejan terminar, pidió irse, muchachos. No, pero digo, ¿no pidió crees que irse, esas Diego, medidas el llegan ministro de muy Economía. tarde? Las Probablemente. medidas, muy tarde. Probablemente. Ahora, Y Diego, nosotros Diego, desde cada nivel de canti- gobierno, la dejen canti- terminar un toque, porque si no, Dejo. los Sí. tres, ¿viste? No se pongan nerviosos, estamos hablando Cada de todo. uno desde nuestro lugar tenemos que trabajar y mejorar. Y tenemos que tener esta cultura, si se quiere, de la convivencia democrática que expresaba Burgueño, donde me parece claro que el principal responsable es el gobierno y después la oposición, que está ante una posible alternancia de no tirar leña al Me fuego. pregunta, digo, ¿qué hace la Cunza, pobre, una persona porque la que tengo mucho respeto, me parece un tipo sumamente agradable y sé que es un tipo muy formado? 4 meses, en estos 4 meses, ¿qué puede hacer? Poco. Poco. Poco porque además está Tomar medidas condicionado- para que no se agrave la situación y acompañar este momento que le toca al país. Y nosotros de nuestro lugar, yo por ejemplo esta semana vamos a bajar la tasa de seguridad y higiene un poco para comercios y pymes. Voy a aumentar 20% un plan de seguridad alimentaria, que es con una tarjeta para las personas más vulnerables. Y vamos a hacer un plan de pagos, sabiendo que quizá en el momento hay muchos que no han podido cumplir y pagarlo, vamos a esperar con un plan de pago de 36 cuotas cuando hoy es de 12. Pero ¿por qué no lo hiciste antes, Diego? Pero No, digo, ¿por qué lo no lo hiciste hicimos antes? ¿Había que antes. esperar el sopapo No, electoral? lo hicimos siempre. De hecho, 3 de febrero es un ejemplo de que siempre tomamos medidas de compensación o de asistencia o de acompañamiento social, no siendo nuestra principal responsabilidad. Ahora las tenemos que intensificar y creo que si cada uno hace eso y actuamos con responsabilidad, vamos a llegar al voto de la gente en una situación estable como la que necesitamos los argentinos, Yo te digo- no el frente de yo te todos. digo- o Tema todos macro por que me Obviamente. preguntabas, restricciones. Argentina está en un acuerdo con el Fondo Monetario que le impone metas fiscales, metas monetarias y que increíblemente, ya no me acuerdo en cuál discurso, creo que en el primero de Macri, confirma que va a respetar esas reglas. Cuando el país se está incendiando, su gobierno está en peligro, el país está en zozobra y él confirma las metas con el Fondo Monetario. En lugar de decir nosotros vamos a ir, hay gente del Frente de Todos que está diciendo, tómense un avión, vayan al Fondo Monetario. Rediscutan plazo. No la gran reforma, pero una soga, una ayuda. El país está en emergencia. Flexibilicen las metas, déjennos gastar un poco más, terminemos con esta fantasía de que la inflación, como dicen muchos economistas, se baja llevando el déficit a cero, sin emisión monetaria, terminemos con esta fantasía. Ahora digo, para traerlo a lo que planteaba Rosario, bien al bolsillo de todos. Margarita Barrientos es insospechada de ser kirchnerista. Digamos, lo ha dicho eternamente. Y hoy lo tenemos diré para poder escucharlo Margarita Barrientos, porque digamos, me parece que es la representación de una mujer que está al lado de los que tienen que ir al comedor todos los días, al lado de la gente que, como planteaba recién Gisela, no llega, y dijo, a ver, lo que dijo en Barrientos. Hablamos un poco de las medidas económicas y de que lo que se analizaba mucho esta semana es que lamentablemente llegaban un poco tarde, ¿no? Que no se planeó o no se apostó a un modelo que tratara de contener la situación para que no sucediera lo que sucedió. ¿Y coincidís en que estas medidas después de una derrota llegan un poco tarde para la gente? Sí, por supuesto. Llegaron demasiado tarde. ¿Qué te pasa escuchándola, Sergio? Yo creo que lo dice desde el sentido común y Margarita es una referente social para mí intachable en términos, digamos, de una discusión ideológica. Trae el criterio lógico de que sí, que evidentemente llegan tarde a un pueblo que se expresó y que la pregunta acá, más allá de lo que decía Rosario, de por qué no lo hicieron antes, que es un debate, la consecuencia de no hacerlo antes son los votos. Me parece que hay una relación entre los votos y lo que se reaccionó. Creo y la consecuencia del padecimiento de mucha gente, ¿no? O sea, no solo los votos. Pero por eso considero de que en función de no haberlo hecho antes, no haber entendido las razones, o no haber cambiado la doxia monetaria, económica, que exceden las partes técnicas, pero entiendo lo que vos planteás, hay una necesidad imperiosa de, aún con tu convicción de que esa era una política económica a sostener, de que no la podés sostener más, y de hecho no se la sostiene más, con medidas que se empiezan a tomar,
y al mismo tiempo con un cambio en el ministerio, que yo creo que justamente lo de Hernán no tiene que ver con salvar, sino de estabilizar y dar señales, dando por terminada una etapa. Porque Escucho bien, ¿cambió la política económica? O sea, el gobierno se... Bueno, evidentemente se están tomando las El medidas martes cambió. que van O sea, a evidentemente, generar cuando vos cambios que salís no había. del déficit cero, quiere decir que ya tu plan económico terminó. Sí, él dice un toque así. Bueno, a ver, el Bueno, déficit... no importa, pero había cambió. un plan económico... Bueno, por lo que Bueno, haga. había un plan tiene. Está bien, pero... Yo digo, contame que, digamos, yo insisto con esto que vos pensé, no, te estoy pidiendo, Burger, que seas un pronosticador. Yo digo, a partir de esta semana, ¿tenemos una semana como la que pasó, una semana más mansa? No, esta semana va a ser más mansa. Porque de hecho... como dice Burgueño, definime manso. No vas a volver a tener un lunes. La City, decís, en la Sí, City. en la City. A ver, estamos hablando de los mercados. No va a volver un lunes. Ojo con lo del lunes de los mercados porque tiene que ver con el resultado de las elecciones, pero mucho con lo que pasó el viernes. El mercado compró algo que después no ocurrió. Claro. Ojo que hay algunos operadores del mercado que son de acá, pero hay muchos que toman decisiones sobre el destino de las finanzas en la Argentina que se deben tomar 10 minutos por semana para analizar lo que pasa acá. Les vendieron algo el viernes, no ocurrió, hicieron... Sí, vendé, pero Carlos, se acabó. también el lunes tuviste... Se cayeron, esto lo sabe la gente en la casa, porque muchísima gente me lo dijo y ustedes también tienen la misma información seguramente. Se cayeron todos los home banking de todos los bancos. No fueron solamente los fondos del exterior que salieron, sino que masivamente la gente dijo, acá hubo un hecho. Hubo un hecho. Ganó el candidato que dijo que el dólar estaba barato y que dijo que él iba a pagar una serie de propuestas que tenía con emisión monetaria. Y ese candidato ganó. Disculpa, no dijo eso, Martín. Sí, dijo que iba a pagar con los intereses de las LELIC. No dijo que iba a pagar. Dijo que iba a pagar con los intereses de las LELIC, que está la eso grabación. Es una interpretación subjetiva tuya. No es una interpretación. No, que no literal es así. lo dijo. Lo que con dijo, los intereses de las LELIC. No, bueno, vos haces una interpretación de literal, eso para tratar... No, lo que se dijo es... Bueno, te explico lo que se dijo. Lo que se dijo es que en un contexto de normalización de la macroeconomía y de ancla de la expectativa inflacionaria, vos tenés margen para recortar la tasa de interés. Algo lógico. Yo no entiendo cómo se sorprenden hoy de que lo que pasó con la economía cuando vos tenés hace 2 años la tasa de interés en las nubes como tenés en Argentina. La consecuencia era inevitable. Ahora, lo que se dijo es que si vos reducís esa tasa de interés, podés hacer que los bancos en la Argentina vuelvan a ser normales, tanto que hablaban de que querían un país normal. La Argentina es el país más anormal del mundo, porque los bancos no prestan plata y juegan déjame terminar. Y juegan a la bicicleta financiera, vos lo sabés, el Banco Central emite el LELIC, le toma toda la plata, no hay crédito a las pymes, no hay crédito a las empresas, no hay crédito al consumo, no hay crédito a nadie, a las familias, ni el UVA, que para vos fue la mejor medida de política económica de los últimos 50 años, y hoy el gobierno tiene que salir porque lo dijiste, no me niegues. También bajó el impuesto a la ganancia, ¿qué tiene que ver? Son medidas electorales. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? Sí, Para sí, era la mejor medida. Estoy convencido. Estás convencido. Tuvo que salir el presidente a poner el Estado la plata para poder salvar a la gente que está en la mejor medida de los últimos 50 años. Lo que se decía es que los bancos liberen recursos. La inflación, no los UVA. Está bien, pero ahora, yo querría... Yo entiendo eso, Martín, me imagino que habrá proyectado. Perdóname porque quiero ser contundente en esto. Le hizo una entrevista el señor Navarro. Mano a mano. En la cual le preguntó, estuvo muy bien, porque le preguntó, le dijo, mira, vos estás diciendo que vas a aumentar 20% las jubilaciones cuando llegues. Esa fue la propuesta, voy a aumentar 20% de las jubilaciones. ¿De dónde vas a sacar la plata? Y él dijo, de lo que está gastando el gobierno de intereses de la LELIC. O sea que, pero te estoy explicando el círculo no que hay por importa el detrás círculo que me explique, porque por más que bajen los intereses de la LELIC que tiene que pagar el Banco Central, él está diciendo que va a sacar plata de ahí. O sea que va a sacar plata al Banco Central para pagar... Sí, lo dijo textual. Te estoy explicando la vuelta. Si vos bajás la tasa de interés y liberás recursos de los bancos al aparato productivo y generás crecimiento, tenés la posibilidad de aumentar las jubilaciones. Martín, vos no querés ver la vuelta lo podemos bajar lo más llanamente posible para nosotros los que estamos afuera. Digo, el banco... Una pyme hoy se financia o no pagando el IVA o descontando un cheque al 78%. Más. 78%. Ojalá. O más. 120. Entonces me decía me decían de una empresa mega multinacional que le están descontando sus cheques que le dan a sus proveedores al 80%. O sea, un cheque de una mega multinacional propio. Y la verdad es una humillación. Y además agregaría eso, que
hay pymes que algunas no están endeudadas, pero también enfrentan problemas que tienen que ver con la demanda. La mayoría de las pymes que uno recorre tienen muchas máquinas que no las tienen prendidas, justamente porque no tienen la demanda para abastecer esa capacidad instalada. Claro. Quizá está sana la pyme, pero o sea, porque no está endeudada, pero podría producir más. Y lo que tenemos que lograr es una economía, más allá de los partidos políticos, que de una vez por todas salga de los vaivenes permanentes financieros y del salto del dólar. De que haya ahora, no se hace tampoco con magia. No se hace con tema de las LELIQs para que se entienda. Eso hay que analizarlo en contexto. ¿Qué es lo que pasa? Las LELIQs en los bancos reciben depósitos. Por los depósitos que no prestan, y hoy los bancos les sobra dinero, se dan vuelta, no hacen nada, sin hacer nada, se dan vuelta y le dan ese dinero al Banco Central. El Banco Central le pagó 60%, le está pagando más del 70%. ¿Por qué? Porque el Banco Central necesita que los bancos le paguen al depositante tasas de interés muy altas para que no se vayan al dólar. En lo que dice dijo Alberto Fernández, uno tiene que entenderlo en el contexto. Si hoy vos bajás las LELIQs y no dejás que los bancos le paguen al depositante, hay 25.000 millones de dólares en pesos en plazo fijo. Si no le das una tasa atractiva para que el depositante se quede en el banco, eso se va al dólar con todo lo que sabemos que implica. Lo que dijo Alberto Fernández tiene que ser, yo por lo menos lo interpreto en contexto, en una economía más lógica, más sana, donde no haya la inflación que hay, donde no haya necesidad de convencer al ahorrista con una tasa de interés por un plazo fijo de 50% anual, vos no tenés que pagarle a los bancos por ese dinero que nadie le toma, porque nadie le va a tomar dinero al 80, 90, 100%, no vas a tener que pagarle 75% del LELIQs. Ese ahorro puede ser destinado a otro. Ahora, así hay que entenderlo en contexto. Volvemos siempre al centro del problema, que es la inflación. Claro. Sí, la inflación. El problema de este país económico es la inflación. ¿El termómetro de la inflación es el dólar? Sí. Es clave. Me parece que estamos hablando la alternativa de la gente para cubrirse de la inflación al despreciar el peso es el dólar. Pero el gobierno creía que era, el gobierno creyó que era bajar el déficit fiscal, llevar la emisión a cero. Ahora, cuando Alberto dice el dólar a 60 está bien. ¿Está bien? O sea, yo sé que es una pregunta idiota la que estoy haciendo, pero es la que me caracterizan. Si mirás las operaciones habituales que hace Argentina comerciales, lo que se llama la cuenta corriente, los economistas llamamos la cuenta corriente, alcanza y sobra $1.60. De hecho, Argentina venía de 10 meses consecutivos de superávit comercial. Está bien, en una recesión había un montón de explicaciones, pero la verdad es que la cuenta de turismo también, que es otra parte importante, la cuenta corriente venía ajustando muy fuerte. El turismo receptivo venía creciendo al 20% y el emisivo cayendo al 16%. O sea, el tipo de cambio... La cuenta corriente, pero con un ajuste... No logro terminar de hacer un punto, muchachos. Me pierdo con la cuenta corriente. O sea, me dejan terminar de hacer un punto. Quiero decir, el dólar de 45 que tenías... Antes de la elección. Era un dólar 10% más alto en términos reales que el de salida del cepo. Y 46% en términos reales más alto que el que había en el 2015. Y venía estabilizando la cuenta corriente bastante bien. Bastante bien, recortando importaciones. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero 40%. ¿Qué te quiero decir? Sí, y creciendo las cantidades exportadas 15% también respecto al 2015. 15% aunque no, de verdad me pierdo. 15%. De verdad me pierdo. Quedamos los tres afuera. Lo que pasa es que no logro hacer un punto. ¿Te das cuenta? Está bien. Te digo, el dólar hoy, ¿hay algún motivo, salvo la desconfianza, para que el dólar sea mal? ¿Compartís, Agustín? Comparto. Si vos haces un análisis de esto que hacemos los economistas estructural, que te asegura la cuenta corriente en equilibrio, como decía Martín, 60 arriba de 55 estás bárbaro. Burger. Bárbaro. Ahora, discúlpame, en el marco de una crisis de confianza no tenés techo. Digo. Bueno, ahí está el punto. O sea, la variable que puede empujar es la desconfianza. Claro. A ver, vos pensás siempre, Luis, que el principal insumo de una economía no es la soja, no es el petróleo, no son los dólares, no son los euros, es la confianza. Si vos no tenés confianza, te falta el insumo básico de una economía. Y hoy no tenés confianza. Entonces 60 puede ser un precio de equilibrio, pero si se vuelven a pelear esta semana mal, con términos económicos, Alberto Fernández y Macri, por ahí te queda abajo. Pero digo, hoy voy a hacer una pregunta también. Digo, ¿quién es más confiable para los mercados? ¿Alberto o Mauricio Macri? La verdad es que da lo mismo lo que diga Mauricio Macri. Lo importante es lo que vaya a hacer Alberto Fernández. O sea, esto no es una cuestión de que somos amigos. Y salvo que Mauricio Macri decida pegarse un tiro en el pie. No nos olvidemos de esa alternativa tampoco. Un punto importante.
vivimos en un mundo, y esto no es original de la Argentina, donde los mercados votan todos los días y votan en muchos casos, Argentina es el ejemplo más reciente, los mercados votan algo distinto de lo que vota la gente. Entonces, la democracia como tal, que la entendíamos como el voto de la gente el día de la elección, más por supuesto la práctica institucional, se está transformando en una plutocracia. Esto no es originalidad nuestra. Y es un mundo muy difícil, porque los mercados financieros son muy poderosos, porque son los que mueven el dinero, porque son los que especulan, porque son los que tienen el poder. Entonces es un mundo donde el poder vota todos los días, modifica Distinto, la vida, claro. y la gente vota de vez en cuando. Acá los plutocracia. importante. Acá los dejaste tener poder en estos 3 años. El desafío... Los empoderaste. El poder, países, el poder va a seguir existiendo. Sofisticados como Chile, que impiden que un dólar que entre se vaya en menos de un año. Sofisticado, irónicamente Sí, dicho, claro. ¿no? Sí, o soy sea, no estamos irónico. hablando de Bueno, Singapur. Te digo otro más sofisticado, Uruguay, que también, si vos... Bueno, y Argentina hace un tiempito atrás. Cuando instalan las regulaciones en el 2003, Néstor Kirchner. Sí, está bien. Bueno, está bien. Ahora no, digo porque yo digo que nos la pasamos hablando de los mercados, que obviamente yo entiendo el juego de poder constante, Marcelo, al que hacer referencia, pero a mí me parece que aquí comunicacionalmente se intentó, y Durán Barba se tuvo que ir, agarró las valijas y se fue, se intentó hablar del miedo. Es decir, atención señores, somos los menos malos. Pero se instaló la cuestión del miedo diciéndonos que ojo con lo que votan porque vuelve el pasado. Cuestión que es imposible que eso suceda. Bueno, se la prueba personalmente, por se eso puede volver al señalaba pasado. lo de No se Andazzi. puede volver al pasado. Por eso señalaba lo de Andazzi. El gobierno optó por decir el cuco del pasado y ojo con lo que viene. Pero- Sin hacerse cargo, yo sé que sin una pregunta hacerse cargo de los comprometida- 4 años de gobierno. Una pregunta comprometida para el rabino, pero digo, de la misma manera que oxigenó, la CUN se intenta oxigenar Duhovne, la oxigenación Durán Barba del tándem infalible Peña Durán Barba, ¿no debería oxigenarse? Eso va a ser un tema que se va a tomar, supongo yo, en las próximas semanas, porque ahora todo está concentrado en responder con coherencia al reclamo de la gente que requiere respuestas y medidas a lo que votó el domingo. A mí me parece que nosotros no podemos opinar entre nosotros, no podemos estar en modo campaña, me parece. Lo de Durán Barba, los equipos técnicos que estén en ese tema tienen que estar en stand-by, porque ahora hay semanas cruciales donde la gente tiene que tener respuestas muy claras de que nosotros estamos abocados, no a explicar por qué no hicimos antes tal cosa, que es válido para una próxima elección, porque en definitiva es lo que la gente termina de votar en octubre. Ahora lo que tiene que vernos es a todos, como decía antes, digo, en su jurisdicción, en su incumbencia, preocupados en cuidar a la gente, en dar respuestas, no en defendernos ni ideológicamente, ni meter miedo. Pero A mí me parece... ¿No hubo un exceso de Durán-Barbismo? Sí, pero ahora digo, Es pregunta. Mira, hay errores que se cometieron que hoy son insoslayables con el resultado de la elección y me parece que va a haber consecuencias. Ahora, la primera de todas no pasa ahora por el equipo de campaña, pasa por el equipo económico y las medidas que el propio Mauricio tiene que tomar en relación a que la gente, y yendo un poco a lo que te decía, la gente concreta con los problemas concretos, que tenés que escuchar y tenés que responder, no tenés que explicar, ni tampoco tenés que asustar, ni tampoco tenés que justificar, tenés que escuchar y tenés que responder. Después podés decidir, no me parece suficiente la respuesta, de cualquier manera ahora esto no va a llegar el tiempo, nosotros no podemos estar especulando si va a llegar o no. Hay que responder, hay que tomar medidas, hay que ser concreto con respecto a este reclamo que la gente lo expresó desde el lugar, si querés, y vos decís, bueno, pero no lo escucharon. Mira, podemos discutirlo. Ahora hay una opinión validada y certificada por el voto. Y un que punto, todavía no elige lo que Pero si la sigue, diferencia no hubiese condiciona al sido, que está. pero Vos tenés Sergio, que si la responder. diferencia no hubiese sido de 15 puntos, si hubiese sido Más de 5. más de 15 puntos. Bueno, está bien. Sumá la No, está Bania, bien. subá a la Lo- izquierda. Correcto, pero digo, para centrarlo ahí respecto del cimbronazo que sintió el presidente de la Nación, las medidas no hubiesen aparecido. Pero yo creo Si la que diferencia no. hubiesen sido 5 Y yo creo, puntos, pero- no hubiesen hecho pero no absolutamente nada de esto y ¿Puedo no hubiesen ampliar esta escuchado lo que le pasaba a la pero gente. puedo ampliar esta pregunta? Pregunto esto. La pregunto. salida de, como se especuló, de Marcos Peña y del cancelar el Sí. equipo de comunicación, ¿oxigenarían? ¿Darían más confianza? Yo creo, Luis, La verdad. con esta, lo decía Martín, esta realidad económica, ni con Durán Barba, ni con Dick Morris, ni con todos los equipos Claro. de campaña del mundo la remontás. Acá, ¿cómo convences otra vez a la pyme que le descuentan cheques al 80%, al tipo que tiene problemas para pagar los créditos suba, a la familia que dejó de mandar a los pibes ¿Cómo la Tenés convences? una urgencia- ¿Cómo la convences? Tenés una urgencia te anterior. llama Macri en este momento y te dice, decime qué hago.
Guita en el bolsillo. ¿Guita en el bolsillo? Guita en el bolsillo a reactivar la economía. Bueno, Pero guita en el bolsillo la te dice, solución que te te rebajé tiene- el IVA, te congelé la nafta, te congelé los uvos. ¿Eso no es guita en el bolsillo? Eso Es es un muy manotazo. poca, sí. Bueno, lo que dijo Marcelo. Poquita, sí, A ver, si poquita. querés quemarla, 50 Luis. mil millones de pesos es Lo que- el 0,3% de lo que se ¿Y consume. de dónde sacó? Te estoy preguntando de Sí. ignorante. ¿De dónde sacó la guita? ¿Qué mito? Sí. ¿Emito? No, Sí. en este contexto, Marcelo, en este contexto, mira. Keynesianismo. Tenés un se tipo llama. que Se llama acaba. keynesianismo. No se llama keynesianismo. Eso se llama No, keynesianismo. esta no es la gente un para señor, acá, un keynesianismo. señor No, respetado. pero no en estas Eso se condiciones, llama no. keynesianismo. ¿Cómo Mira, que Marcelo, no? Marcelo, porque no hay un problema. Si hay algún acuerdo entre algún acuerdo, que hay muy pocos, entre los economistas es que en un momento de crisis y recesión, el que tiene que salir el Estado a estimular la economía. Sí. Es básico. Claro, pero, Pues sí, no emitís. claro, pero no con emisión. La explíqueme, emisión, en estamos un todos de momento- acuerdo que si hay en un- plata, reactiva, porque tenés la en un plata, la plata momento- se gasta. en un momento como el que está. Por ahí la semana pasada valía ese debate. La semana pasada, antes de lo que pasó esta semana, ese debate valía en los términos que lo estás planteando vos. Esta semana, vos estás teniendo una huida del peso. No la es gente, cierto. La gente está sacándose. Sí, colapsaron No es todos los. cierto. Pero, Marcelo, colapsaron los home banking de un la día Argentina el por lunes. tema. No es cierto. Mira los Tuviste datos. una devaluación no hubo de retiro, 25% subió el precio del dólar en un pero no en el hubo lunes. retiro de Lunes. depósitos. No hubo Ojo con retiro. ese, Igual entre el por lunes y el algún lunes. motivo Ojo, no Martín, hubo con los retiro de 1,6% te depósitos. cayeron los depósitos, no hubo más de Martín, retiro porque no ojo se con vencieron los más datos rápido. del lunes de venta de dólares. ¿De qué Porque lunes? no- ¿Qué pasó? el lunes, mañana no. el famoso Sí. lunes. Sí, el lunes post-elecciones. El lunes divertido. El lunes negro. El sí. lunes negro. Que en realidad no fue tan alto el volumen No, 518 negociado. millones de y los mayoristas que y vendieron minoristas, todo fueron colapsado. pocos. Claro, Ojo que no, los no, mayoristas. Coincidís con el diagnóstico de mayoristas. Sí, pero Fondo coincidís de con el diagnóstico inversión. de Lo que Loto, que pasa- hay que poner plata. pero- sí, me ¿sabes quiénes preguntan, fueron? ¿me Sí, explican déjame de hacer algo. dónde, me Sí, explican de pero- dónde sale la plata para Sí, pero ponerse hay en que el bolsillo? contextualizarlo. Por eso, yo comparto que tenés que hacer keynesianismo, que tenés que trabajar estimulando la demanda y empezar a hacer girar la rueda. Lo que es cierto que eso podría hacerlo un nuevo gobierno en el marco de un acuerdo con credibilidad y confianza. ¿Y qué hacemos hasta el día de Porque diciembre? hoy, es cierto lo que dice Martín también, que vos tenés deprimida absolutamente la demanda de pesos. Entonces, si hoy este gobierno intentara ir por ese camino a un ritmo mucho Una más fuerte, hiperinflación, se te descontrola instantáneamente. absolutamente hacemos toda la acá, variable Luis? ¿Qué macroeconómica. hacemos? Me cuentan, Pero digamos, ¿quién se nos con la cuentan plaza a de los pesos? civiles. ¿Quién Primero sacó la tenés que- plaza de Primero tenés que gobierno, sacar, esto, primero tenés que sacar al paciente de la terapia intensiva que entró esta semana. Eso quiere decir que tenés que asegurarte que lo que vimos esta semana, esta duda que está en la mesa. O sea, hay que el dólar sacarla. no va a seguir subiendo. Esta duda tendría que ser, el día que vos sacás esta mesa y pregunte y todo el mundo diga, no, ya está, ya está, ya hizo el ajuste, el dólar no sube. Primero tiene que lograr eso. Segundo, la segunda tarea más difícil es, bueno, ahora cuánto de esto se va a precios. Esto recién empieza, lo que decía Marcelo recién. 48 horas, muchos tardan en remarcar. La medida del gobierno de recorte de IVA en la canasta básica está centralmente apuntada a compensar eso. O sea, que Es ese decir, cachito que a bajás... que- se a co- que no de hecho, aumente. muchos comerciantes, la fuente que tengo yo en supermercados grandes de la Argentina, que me dicen, mira, el monto ese del descuento en IVA va a compensar lo que iba a subir los precios. O sea, no va a haber movimiento en los precios. En el mejor de Ya los que no casos. haya En el movimiento, mejor de los casos. ya que no haya movimiento en los precios con la Sería- devaluación que tuviste, que no haya movimiento en esos 6.000 productos de la canasta básica, 6.000 etiquetas, para llamarlo más precisamente, sería un milagro, O sea, un 10 gran puntos, logro, se digamos. calcula 10 puntos más. Para ver si estamos todos de Exacto. acuerdo, 10 sobre todo puntos los más de economistas. inflación. Ese es Después el quiero debate escucharlo a serio. Gisela. Digo, lo que tiene que hacer el gobierno es que la barrera a los 60 sea una barrera, que los precios no aumenten más de lo que están. ¿Puede hacerlo el gobierno? ¿Está en condición de hacerlo? A ver, es muy difícil porque las PASO nos metió en una trampa. Esa es la realidad. Entonces, hoy el gobierno no logra generar la confianza necesaria porque está absolutamente debilitado. Hoy tenés un potencial nuevo gobierno, pero en la figura de alguien que es candidato. Ni siquiera, porque si hubiera sido electo ya presidente, y vos decís, bueno, se adelanta, ni siquiera. Entonces, puede transmitir un mensaje de confianza, pero desde donde lo hace, no mucho más que eso. Entonces, estás en una trampa. Es muy difícil cómo lográs romper esa trampa. Entonces, todas estas medidas que estamos diciendo, yo comparto con Marcelo, las medidas de estímulo a la demanda, es el camino que hay que transitar. La CUNSA, Ahora, sí. hoy, en este contexto, la CUNSA, mira, antes que nada te lo digo, y lo digo yo porque se sabe que pensamos distinto y todo. La CUNSA es un excelente economista. Yo lo respeto muchísimo, es brillante como economista, Hernán.
Por eso digo, cuidado, y dentro del gobierno también cuando escucho estas cosas, no carguemos las tintas de acá a lo que vaya a pasar en adelante en la figura de Hernán Lacunza. Lo que pasó acá es que Duhovne, desde el día lunes, se quería ir del Ministerio de Economía, corriendo, estaba desesperado. No le aceptaron la renuncia durante la semana porque hubiera sido un escándalo en el mercado financiero y esperaron el fin de semana a que cierre. Digo, entonces, Duhovne se quería ir. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario le explotó por el aire, las metas que firmó ya son incumplibles, no existe más, se quería ir. En el marco de eso viene Hernán Lacunza, pero de nuevo digo, no carguen las tintas en la persona, sino que comprendamos el contexto. Vos antes decías, ¿qué se puede hacer en estos 4 meses? Ni Mandrake el mago. Es muy que no se agrave la situación, cuidar a la gente, actuar con responsabilidad todos los actores, y dado que hay una competencia electoral que probablemente vaya a ser histórica y muy intensa, que esto no deje como rehenes y como víctimas a la población. ¿Qué de la política? Pues yo comparto, creo que fue Marcelo, y lo decía al comienzo, para mí que se haya negado a la política como un instrumento de gestión, que es lo que hizo el gobierno. El gobierno menospreció, es más, raleó a los que sean políticos. A los Monzó, a los Mazot. A los Frigerio. Bueno, Frigerio. Hasta el mismo Pinedo, que era un tipo que decía, ¿qué se hace desde la política, Gisela? A ver, a mí lo que me preocupa profundamente es la insensibilidad con la que se viene gobernando estos últimos 4 años casi y los últimos 12 años en la Ciudad de Buenos Aires. Y de todo lo que venía escuchando, y de lo que vengo escuchando, y de lo que venimos viendo todos estos días, poco se habla de las consecuencias sociales de todo esto. Y eso es lo que a mí me preocupa profundamente, porque hay un derrame de consecuencias sociales a partir de una política nacional que está dejando cada vez más gente sin trabajo, y con esto que viene pasando en esta semana se va a incrementar. Cada vez más pobres, cada vez más indigentes. A ver, estamos hablando, y lo vuelvo a bajar en la Ciudad de Buenos Aires, porque a mí me parece que es un distrito clave para entender y ver al macrismo. Por esto de los 12 años de gestión y no de gobierno, que es una diferencia enorme. Gestionar, se gestiona una empresa con un Excel. Gobernar es pensar en el beneficio de las mayorías, de la incorporación, la ampliación de derechos, del trabajo, de la inclusión, de un montón de cosas que el macrismo parece desconocer por la insensibilidad que tiene de no ponerse en el lugar del otro. La Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito el más rico de la Argentina, con un presupuesto enorme, con recursos, es un distrito donde, por ejemplo, la mitad de la gente que alquila en la Ciudad de Buenos Aires, y esto está pasando, y esto empeoró en esta semana, termina de pagar el alquiler, termina de pagar sus gastos, termina de pagar los servicios que tiene que pagar para que no le corten la luz y el gas, y se queda inmediatamente por debajo de la línea de pobreza porque no puede pagar y consumir lo que dice que hay que consumir, la canasta básica, como para más o menos estar en condiciones. Esa es la situación y me parece que es un ejemplo enormemente claro gráfico de lo que pasa. Y gráfico de lo que pasa a nivel país en el distrito más rico de la Argentina. Curiosidad casi personal. Para muchos fue una sorpresa tu llegada a la candidatura a vicejefatura. Digamos, ¿a qué lo atribuís? ¿A tu cercanía con Cristina? ¿Sos una persona cercana con Cristina? No. La conozco como periodista, que me tocó entrevistarla en varias oportunidades cuando ella era senadora, después cuando Néstor Kirchner gana las elecciones en función de que baja Carlos Menem y él queda como el presidente electo, y fui a Santa Cruz para Día D en este canal, que me mandaron por este canal a cubrirlo a Santa Cruz, hicimos la primera entrevista con Néstor en su casa de Río Gallegos. Ella cubrió para América la única conferencia de prensa que dio Cristina. Sí, en la Quinta Olivos. En la Quinta Olivos. Sí. ¿Massa jefe de gabinete? Sí, y me tocó preguntar, porque fue por sorteo, me acuerdo, y pude preguntar. Así que bueno, la conozco en esas oportunidades. Y Gisela, cuando te dicen que, viste el planteo que se hace, que para mí me parece anacrónico, ¿no? Si gana Alberto, gobierna Cristina, gobierna Alberto, ¿qué decís? Es un sistema hiperpresidencialista el que tenemos. El que gobierna siempre es el presidente. Me parece que eso es parte, me parece que es un vicio periodístico, porque nos ha pasado también cuando Cristina era candidata, pensando que iba a gobernar, Néstor en su momento, y después cuando Néstor era candidato, el doble comando con Duhalde. Me parece que es un vicio muy periodístico que me incluyo. Sí, total. Me incluyo. Pero acá sentado en Debo, Matías Lames dijo, si era Cristina candidata yo no me presentaba. Sí, porque ¿Te pasa lo mismo o pensás distinto ahí? No, a ver, a mí lo que me entusiasmó y por eso me sumé y acepté la propuesta es esto de un frente amplio que, lo dijo mismo Alberto, ¿no? En varias entrevistas hoy que se publicaron también y que él lo viene diciendo, es que es mucho más que el kirchnerismo.
es un frente amplio, opositor, que no es en contra, porque también veo a veces los títulos cuando dicen que se votó en contra de. Yo creo que lo que pasó el domingo es que la gente votó en defensa de sí mismo. A mí cuando te presentaron como kirchnerista me pareció que no era correcto que te presentaran como... Bueno, a mí otro vicio periodístico, que siempre queremos que se nos definan los entrevistados. Obvio. Entonces, bueno, ¿y qué sos? ¿Y qué sos? Y me preguntan, digo, soy peronista, en función de lo que creo que es lo mejor para la mayoría, lo mejor para los trabajadores, las trabajadoras, el vecino, la vecina de la Ciudad de Buenos Aires, que transito, que vivo y por la que quiero trabajar y que quiero que gobernemos con Matías. Creo que esa es la diferencia, porque cuando me dicen, bueno, ¿y qué es? A ver, lo primero es que somos dos personas que tenemos sensibilidad frente a lo que está pasando, que sentimos lo que le pasa al otro y a partir de eso queremos solucionar. A mí me vino pasando con el periodismo, por eso acepté esto, porque fue como un devenir muy natural, el ahora estar... El pasar ahí. Sí. Es razonable. Sí. Digo, algunos creen, Rosario, que el voto en defensa de, creo que definía Gisela, le puede complicar a Larreta la elección en la capital, a pesar de la fabulosa elección que hizo. ¿Compartís? Bueno, a ver, hoy Larreta está en segunda vuelta. ¿No? Hoy, digo, con lo que pasó en las PASO, tiene que enfrentar una segunda vuelta cuando al menos su estructura decía que podía. Si contás realmente, los votos en blanco como se van claro, a contar, está arriba del 50, bueno, con este porcentaje por eso, actual. digo, hay que ver qué pasa con esto. ¿No es genial que todavía discutamos si se cuentan los votos en blanco? Y sí, se cuentan todavía. distinto en la PASO. Y además lo que pasa en la Pará, provincia es una es cosa diferente a la monumental. ley nacional. Claro, ¿viste? y Es que un no, lío que de la provincia. perdón, me olvidé. Me olvidé, no lo contamos, ¿viste? Por eso tiene más votos Kicillof y también Vidal, obviamente. No, yo creo que puede haber un arrastre de todo esto que está pasando. Evidentemente, a ver, cuando era la política y María Eugenia Vidal dijo, déjenme hacer mi elección antes, es porque evidentemente calculaban esto. No creo que lo pidieran por nada. Cuando Larreta decía, vayamos por otro camino, y se enojaban y frisaban, por ejemplo, a Monzó, que ahora aparecieron las tazas, tenés razón, de Monzó, era porque les estaban dando un mensaje. Ellos les decían, amplíen, vayan con el peronismo. Bueno, yo creo que todo lo que hicieron lo hicieron tarde. ¿Pero sentís esto, Sergio? Que Valenzuela padeció la gestión nacional, Vidal padeció la gestión nacional, Larreta... Bueno, yo creo que estamos hablando todo el tiempo de lo mismo. Cuando hablas de gestión nacional estamos hablando del aspecto negativo que no resolvió, que es la economía. Y menos hoy en una semana como esta, que no corresponde. Si querés, dentro de un mes volvemos, podríamos hablar de todas las cosas que sí se lograron en términos de la gestión nacional. Pero a mí me parece que hoy, justamente por lo que se dice, la sensibilidad y el contexto, lo que menos falta es que nosotros empecemos ahora a pujar en poner en valor lo que sí se hizo bien, cuando tenemos hoy un dato muy claro de lo que está pendiente de resolver, que es un contexto económico. Y ahí, bueno, voy a diferir, por supuesto, con Gisela respecto al tema de la sensibilidad y el gobierno de la ciudad, que no estoy diciendo que es la general de la ley en términos de lo que está pasando con la economía, pero yo estoy convencido de que Horacio, y conociendo cómo él trabaja, va a repasar los diferentes distritos, que donde pasa justamente esta paradoja, ¿no? Que creo que es una crítica a resolver sin que nadie te lo demande, ¿no? Obra e infraestructura donde no te acompañaron los votos. Villa Entonces, 31. Entre otros ejemplos, ahí ya te da una pauta de que hay algunos paradigmas que revolucionó la ciudad y está muy bien, creo que el vecino lo valora, pero hay una deuda todavía pendiente que habrá que repasar. No creo yo particularmente que esto signifique un riesgo, pero me parece que aprendimos una lección dura, porque cuesta, porque angustia, porque te genera dolor y frustración de tanto esfuerzo y tanto trabajo, de que no puedes subestimar estos aspectos que la gente reclama. Horacio Rodríguez Larreta no es Macri. ¿Cómo? No. Horacio Rodríguez Larreta no es Macri. En su concepción, hablábamos de política, Horacio Rodríguez Larreta, Hace vamos política. a hacer, hace política. Es un Viene grande. haciendo También política. ¿Vidal Bueno, es Macri? No sé, No. no lo conozco. No, pero el punto es Opino, cuánto arrastra, no sé. Marcelo. No lo conozco. Si puedo... El punto No es me cuánto- atiende, en no cuánto me atiende. arrastra ¿No te atiende el Macri teléfono? No la atiende el plaza. teléfono. Bueno, Hacemos no, reclamo. No, sí, quería vamos a ocupar, acotar... Marcelo. Bueno, mañana te llama, ahora. Pero digo, Vidal es... Sí, la Cunza, Sí, la Sí, la Cunza. Cunza. ¿Vidal es Macri? A ver, sí, Otro que no la durante todos estos años. Vidal fue Macri. Pero Vidal es- déjame sí, destacar perdón. una cosa. Espera, que no dejamos hablar... Ahí te voy, sí. Vidal es Macri, Larreta es Macri. Hace 12 años que hacen macrismo explícito en la ciudad de Buenos Aires, donde siempre estuvo Vidal al Eso lado, no es malo. donde siempre No, estuvo esperá, Larreta esperá, al me parece. lado. Mira, Vidal es Vidal, Larreta es Larreta y son parte de un equipo. Claro. Después, obviamente, discutamos las políticas públicas, sus impactos. Cuando sus digo efectos. Vidal, cuando digo Larreta no es Macri, simplifiquemos. es su concepción Su concepción de la política, el hacer política. política, el Por supuesto, articular.
escolar. La pregunta es cuánto lo arrastra Macri a la renta economía. variable. Quería contar esto algo de la ciudad. Si Habla algunos muy bien. intendentes estaban escondiendo Habla la muy bien boleta de la para que no se lo vea reta. Macri. Habla muy bien de la reta, pudiendo haber sido, digamos, un gobierno para las clases medias, con tantos recursos como tiene la ciudad, haber entrado a agendas de integración sociourbana, a pesar de quizá no haber tarde, estado la certeza. Tarde, lo hizo, pero lo tarde. hizo. A ver, fue el primero que empezó a hablar de urbanización Tarde, de villas. sí. Cuando el peronismo en la ciudad de Buenos Aires hablaba de justamente lo contrario. ¿Se acuerdan de la topadora de un intendente que era peronista en la ciudad Menemista, de Buenos Aires? Jorge Domínguez. No importa, peronista. ¿Ves? Bueno, Sí, tiene sus no, yo no voy a matices defender el al peronismo. Yo no voy a defender al peronismo. Horacio es el que No voy a- instala la idea de la integración de los barrios populares. Y la verdad que a la luz de lo que pasó, que el voto fue justamente de castigo, habla bien de un gobierno que decide entrar en esas agendas. Y quiero apuntar algo de lo que decía Gisela, pero para la provincia. No faltó sensibilidad social en la provincia de Buenos Aires y en María Eugenia. Lo que no alcanzó, una cantidad de cosas que se hicieron muy positivas, que no las había hecho el gobierno de Scioli, ni mucho menos, no alcanzó para revertir la macroeconomía negativa. Si uno ve las guardias de los hospitales, el alimento en las escuelas, que ahora pasan las ambulancias del SAME, uno ve que Itatí, incluso algunas villas muy, muy complicadas en San Martín, que la gobierna hoy la oposición, Gabriel Catopodis, se están también urbanizando. Eso habla de una preocupación que obviamente no alcanzó frente a la situación económica. Ahora, que habiendo dicho que lo No, interrumpía Agustín. No, sí, no, Agustín. yo entiendo el esfuerzo de ustedes que marcás para esfuerzos que no se hacían antes. Sí, para enfrentar una situación Porque macroeconómica. se pintaban los cordones de naranja antes en la Para provincia de enfrentar una Buenos situación Aires. macroeconómica desastrosa, o veo la sorpresa que decía Bergman recién, ya más de una oportunidad de qué es lo que pasó con la economía. Ahora, quienes tenían como responsabilidad la economía, y vos, Martín, sos muy cercano a ellos, no Siempre es vieron con lo que iba a Martín, pasar. che, déjenlo tranquilo No, un pero poco, digo, Martín. no te hago responsable No le dan de los descanso a funcionarios, Martín. pero digo, la pregunta. no vieron lo que Mirá, iba a pasar, yo te voy a- no se yo te voy a dieron ser- cuenta. yo te digo, voy a ser muy honesto. desde el día uno. Yo te voy a ser muy honesto. Yo obviamente converso con todos los funcionarios y con muchos economistas y por mi trabajo. Y realmente no era tanto un problema con que no lo vieran los economistas. El problema para mí fue la política. O sea, vos hablás con la política, mira qué paradoja, ¿qué se daba? Vos hablás con la política y decías, mirá los números del índice de confianza del consumidor. Que yo lo sigo muchísimo desde que empecé a trabajar en esto. Porque correlaciona mucho con el resultado electoral, porque te está mostrando la sensación térmica de la economía, de real, de cuál está la economía. ¿Y qué te contestaban? Te contestaban, es que está bien, vos defendés tu gremio, para vos es toda la economía, es la economía Quedaban mal, estúpido. quedaban Te muy decían, mal. Daban mal, Sí. daban para la elección que fue. Sí. Y te decían, para nosotros es la política. Va a definir, no importa tanto la economía, para nosotros pesa mucho más la política y esto kirchnerismo, antikirchnerismo, va por ahí. Está bien, pero cuando se tomaban medidas Se equivocó la política para mí, no la economía Cuando tanto, se tomaban ¿eh? medidas económicas ¿Cómo no la concretas, que economía nosotros tanto, hemos Martín? discutido... La política fue el error. Vos sí que Cuando le- se tomaban El plan medidas... estaba bien, la- el plan la- económico. la- El plan económico crees que ¿Cómo fue el plan económico hasta el plan Fracasó mirá, rotundamente. mirá, te voy a decir mi Fracasó punto. Está rotundamente. bien, yo te voy a decir mi punto. Hubo un debate de movida, que vos lo conocés muy bien, que se dio entre todos los economistas cuando ganó Macri, sobre si lo que había que resolver en la Argentina, los tremendos problemas que había en la Argentina, se resolvían de shock o Sí, con gradualismo. gradualmente. Fuimos pocos los que estábamos del lado de que fuera de shock y no de gradualismo, porque creíamos que era Pero que hubiese el, sido que el peor. camino. Hubiese Yo sido creo que no, peor. yo creo que no importa, esa es No una hubiera- discusión antigua. no Quiero decir, hubiera aceptado la la sociedad. que definió que fuera gradualista la salida Pero no entendí una fue la cosa, política, Martín. primer ¿Vos punto. decís que la elección se perdió por una cuestión política antes Sí, que yo creo económica? que sí. ¿La del porque domingo? sí, te voy a decir por qué. Porque yo creo que la política fue la que arruinó la economía. Es decir, todas las decisiones, por ejemplo, el 28 de diciembre, el 28D, primer Sí. gran error. La reforma previsional que le comió todo el capital político con una ley mala, con un desastre. Eso ahora Un año parece antes- historia antigua. Un año pero- antes ganancias. Sí, Pero pará, sí, pará. pero Carlito, pero tampoco habías coincido con ganado este- con eso de ganancias, habías ganado. Quiero decir, vos ganaste en octubre de 2017 con más votos que la elección No anterior. había ganado, Y Martín. ahí, No. pará, déjame hacer el punto. En octubre de 2017 ganaste con más votos de lo que había sacado en la elección anterior. Después se puede discutir errores, seguramente hubo un montón. Ahora, desde ahí, de octubre de 2017 en adelante, no dejaron error sin hacer. Y la mayoría de los errores económicos que Una decisión causaron buena política. parte de la devaluación del año pasado, que fue si vos me preguntás por qué perdió el gobierno, por la devaluación. Por la devaluación y el 55% de inflación. Dos palabras simples.
Devaluación más 50%. Martín, la devaluación no cayó del cielo. Pero la devaluación no fue la cae del consecuencia. La devaluación cielo. de 2018 no fue la consecuencia de la política económica 2016-2017, porque No, si no no. parece que vino un ovni Para mí no. y devaluó. Que ¿Cómo que de- no? ¿Y qué fue la devaluación? Mágicamente vino Fue la un día explosión de la y bicicleta se- financiera y de la devaluó. LEVAC que montó A Sturzenegger. ver, el plan económico No, fracasó, fuera de- esto hay que pero ¿cómo que no? admitirlo. No, El presidente sí, está eso está tomando fuera de medidas. discusión, eso está fuera de debate. El ¿Qué presidente está? está tomando medidas en las que no cree. Y yo creo que la sensibilidad tampoco se tuvo Ahora. en ningún aspecto, ahora, claro. Porque además, siguiendo lo que decía Diego, la gobernadora, Diego, entre otras cosas, la sensibilidad social no es solamente si alguien no come hoy, son muchas cosas que la reúne. Ha dicho que para qué hacer universidades, tantas universidades, si los pobres nunca llegan a la No, pero antes, universidad. perdóname, La verdad, Rosario, en las es una escuelas de la cuestión provincia de Buenos filosófica. Aires comían los Permitime chicos que termine. sándwich de fideos. Pediste que te dejemos terminar. No, bueno, déjame pero esperá, terminar. no. Y ahora, hay a ver. situaciones que han cambiado para bien y mucho en la provincia Es y una eso no podemos concepción dejar de verlo. filosófica del rol del Estado respecto de intervenir o no intervenir, de ser inclusivo o no ser inclusivo, de ayudar al que menos El tiene, Estado al estuvo ausente vulnerable, en la al provincia pobre. de Buenos Aires en la infraestructura escolar, en la Igual que hoy. infraestructura médica, Igual que en hoy. la infraestructura de Explotaron- rutas. explotó una Bueno, escuela y pero no en hubo 3 ninguna años, explotó una escuela, en dos 3 muertos años y de no una hubo ninguna provincia sensibilidad, quebrada, Diego. con la mayoría de los Explotó una municipios escuela en y no rojo. hubo sensibilidad, por Bueno, favor. lleva tiempo mejorar la Pero infraestructura todo esto escolar pasa, además, entre muertos y no hubo todos. sensibilidad. Ahora, población de la si provincia ustedes de van a Buenos Aires, plantear por que la favor. provincia ¿Quiénes antes son estaba ustedes? bien A mí la y pregunta que es- retrocedió ¿Quiénes son con ustedes? Vidal, ¿Quiénes ustedes, son cualquiera ustedes? de los que quieran ¿Quiénes son plantear ustedes? que la situación de la provincia Yo te lo estoy preexistente planteando. era ¿Quiénes son mejor, ustedes? me parece una barbaridad No, que no yo- conocés yo la lo que provincia. quiero- La lo que quiero población de decir- la provincia de Buenos Aires no lo No vio. son así en la podés provincia. decir, ¿eh? No lo vio la población de la provincia de Lo que Buenos quiero Aires. decir es esto, Agustín. Yo digamos, te acabé de está listar claro, las digamos, ambulancias. Hoy más de 100 No, pero a municipios. juzgar por la elección, no Y no, vieron bueno, tantos resultados Pero por positivos. supuesto, Fue peor la acabamos de diferencia. decir que Fue la, peor la diferencia, que la la verdad. motivación 300.000 económica votos, fue es absolutamente sacó dominante. 300.000 votos más Vidal que Macri en la provincia de Buenos Aires. Yo voy a Bueno, pero contar- igual la 300.000 diferencia entre, votos más. entre 10%. Vidal y Kicillof es mucho A más. ver, El tema es que por lo motivó el menos- voto. 10%. En por lo menos 18 dos puntos. oportunidades, en septiembre del año pasado y marzo de este año, Rodríguez Larreta y Vidal le plantearon cara a cara al presidente que cambie la política económica. Porque lo que estaban viendo era lo que se venía y ahí fue además este año en marzo cuando empresarios del Círculo Rojo, llamarlo cuando quieran, lo que le decían a Macri es que él se corra y la deje a Vidal. Bueno, claro. Porque la veían Hubo un venir. pedido, la ovación en aquella reunión de los empresarios Sí, sí. a Vidal para. En Exactamente. el CICIP. Pero fue claro, ya no la careteaban, ya le decían a Macri, la verdad que usted no es buen candidato para estas elecciones, usted es la cara del ajuste, y no es buen candidato, Vidal es mejor candidata que usted, y si no le gusta Vidal, Rodríguez Larreta. Y él no quiso. Ahora, es verdad que Vidal y Rodríguez Larreta y Cornejo le plantearon a Macri que cambie su política económica por un esquema más. Eso no es conocerlo a Macri. Claro. Quien Voy a hacer- pensaba bueno, que eso era posible porque no lo Ni conoce lo voy a Macri. mirar porque es una pregunta idiota que ya sé cómo me va a contestar. ¿Berman era mejor candidata, Vidal? No, no había ninguna posibilidad que este equipo cambie las posiciones que se habían asignado. ¿Por Lo qué? cual no contesta la pregunta. Porque es una ¿Por qué? empresa. Funciona como una empresa. ¿Por qué, porque- Sergio, no había posibilidad? Porque formaba parte justamente de una estrategia de todo un equipo y había... O no escuchar lo que pasaba. Lo mismo Bueno, que antes, digo, Bueno, respecto a la vos me economía. estás bueno, yo estoy contestando qué mejor decisión se puede haber tomado. Esta es una decisión de equipo y las diferencias que existen y que discuten después se subordina a una decisión colegiada. Con Sí, disenso, ¿verdad? con mayoría, y Mauricio tomó la decisión de que él iba a ir por la reelección. Se tomó la decisión también de unificar las tres Porque hay un jefe, fechas, porque y es en una función de organización eso, que tiene un no, jefe. hay un liderazgo y hay una coherencia del equipo. Y un liderazgo muy férreo. Pero tampoco la muy dejó férreo. desdoblar las elecciones. Claro, bueno, que estábamos en el caso. diciendo Bueno, que es lo que planteaba Rosario hace un rato, ¿no? Claro, O sea, no, no, no. que Vidal estaba absolutamente convencida de desdoblar las elecciones. mirá. Digamos, ¿no hubiera sido mejor desdoblar las elecciones, Diego? Bueno, visto el resultado del domingo pasado, sí, probablemente no nos equivocamos y hoy sería un contrafáctico sin sentido, pero yo creo que la gobernadora habría ganado la elección con holgura, aún haciendo, digamos, un planteo de sensatez sobre la política económica, pero llevando el debate a lo provincial, como pasó en muchas provincias del país. Nosotros los intendentes eso lo propusimos, porque también pensamos que es sano que haya un debate sobre lo provincial y lo municipal separado de la nacional, porque si no se te mezcla Claro. el bache Claro. Si o Vidal la viene a plaza contestar con la la inflación. inflación. Con Y el es muy Fondo difícil Monetario. debatir, bueno, lo Sí, mismo claro. pasa acá en la Sí. ciudad o en cualquier ciudad, es bueno que se debata con la comunidad los temas de la ciudad y ojalá en el futuro podamos hacerlo. Bueno, tengo que hacer chivo, que todos los de aquí... Estoy pensando que Gisela,
Diego y yo compartimos la misma mesa de Grondona. En no, distintos momentos. en distintos Nosotros momentos. compartimos y después Entonces, viniste vos, así sí, es. totalmente. Nosotros Efectivamente. estábamos con Carnota Y Rosín. Cecilia Rosín Absatz. después como productor. Efectivamente. Cecilia Y después Absatz se sentó a la estaba. mesa, Gerardo. Son Ahí se mucho, sentó y se ustedes son sentó a mucho la mesa. mayores. Esto es mucho Más grandes. Así es. Pueden, de verdad, yo sé que es un pronóstico, una ridiculez y todo, pero pueden tratar de explicarnos a los que los estamos viendo, ya casi como espectador lo digo, ¿qué va a pasar en la semana que viene con el dólar? ¿Pueden hacer el esfuerzo? Milo López. Sí, es de la mesa de Milo. Divino, Es un divino. Yo pensé que no sabía si era Milo o vino, que es lo que estaba pidiendo. Milo Es López. preciosa Es la mesa de Milo López. Una maravilla. Vino en cualquier momento te pido. igual. Esta mesa es una grieta porque Parodi, nuestra gerente artística, quiere mesa y yo quiero living. Pero lo vamos a dejar para otro momento. Tipo una solidaridad fantástica. Sí, Milo, sí, es lo más. Fantástico. Es un tipazo. Por orden alfabético como la escuela, así que zafaste, Loto. Burger, ¿qué va a pasar con el dólar esta semana? No, va a ser una semana, debería ser una semana más tranquila, salvo que a propósito o no a propósito la política meta la cola. Esta debería ser una semana tranquila. Lo peor ya pasó en esta época, que fue la devaluación del lunes. Además de la devaluación, hubo empresas que valían 50% menos en un día. Y, digamos, reiteramos lo que decíamos, 60 sería un techo razonable. Sí. ¿Por qué no? Semana tranquila, vas por orden alfabético de Atelis, te toca a vos. Semana tranquila con techo de 60. No estoy tan convencido como Carlos Será para de ser Dios. tranquila. A ver, Será de Dios. te explico por qué. Digo, a ver, que vaya a ser más tranquila. Carlos decía más tranquila que la anterior, es buena. Más tranquila que el lunes. Que la anterior y que el lunes, cualquier cosa hace más tranquilo que el lunes. Pero tengo algunos hechos para tomarme que no creo que sea, para decir que no creo que sea muy tranquila. Primero, el viernes, cuando cerró el mercado, una calificadora de riesgo muy importante internacional, Fitch, bajó la calificación de Argentina y advirtió por un importante riesgo de default. Los títulos argentinos, en algo que se llama el aftermarket, que es algo que operan cuando cierra el mercado, estaban casi 10% abajo después de los precios de la recuperación de los últimos días de la semana. Digo, el mercado está muy sensible, más allá del ruido de la política, hay una realidad económica de fondo que no cierra para nada, hay una misión del Fondo Monetario que tendría que venir la semana que viene y no está confirmado que vaya a venir, hay un desembolso en septiembre que todos creemos que va a ocurrir, pero todavía no está tampoco confirmado. Yo creo que va a haber mucha volatilidad. El dólar, como yo te decía antes, más allá del análisis estructural que hacemos los economistas, la cuenta corriente de equilibrio y estas cosas, en modo pánico puede seguir tirando para arriba. Todos esperemos que no, pero no te quiero decir que va a ser una semana tranquila porque no creo. Voy a hacer ahora no se hace. ¿Está mirando la CUNSA? Mirando la cosa. Bueno. Está mirando el ministro. Primero le deseamos mucha suerte. De verdad, sí, eso, casi por instinto de supervivencia lo que estamos haciendo. Algunos por convicción. ¿Te está mirando? Sí, totalmente. Te está mirando la CUNSA ahora. ¿Qué le decís? O sea, casi como un consejo de un experto como vos. No, soy un experto. Lo que dije antes, keynesianismo. Keynesianismo. ¿Qué le decís, Agustín? Comparto, es un momento delicado igual para keynesianismo. Keynesianismo es poner plata. Sí, pero igual yo creo que Estado hoy... activo, estimulando. O sea, reactivo. Hoy es generar confianza, es parar la pelota esta, lograr contener el dólar ahí. Para eso es importante, por ejemplo, sentarse con el Fondo Monetario Internacional, rever el acuerdo, generar confianza. Está mirando la CUNSA. Hoy se reunió con Sandleris, creo que fue lo correcto, es decir, el objetivo central es dar certeza de que el dólar llegó a un techo y no va a subir más. Eso es lo que tienen que hacer. Sí. No, eso no quiere decir que yo esté convencido de eso, es lo que tiene que hacer el gobierno. Y segundo, concentrarse de lleno en el tema de la inflación, que lo que pasó con el dólar ahora no se pase a precio. No se vaya a precio. Rosario, ¿qué le decías a la CUNSA? No, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que que nos dé una pueda... nota mañana, que hable con nosotros. Que hable con nosotros mañana, sí. No, que realmente pueda manejar este timón. Le toca una muy complicada, muy difícil, por todo lo que están diciendo acá los especialistas respecto de que esto está muy volátil y es él el que tiene que agarrar férreamente el Qué timón, bueno sería. ¿no? Yo hoy se lo propuse y Ojalá. amablemente declinó, pero qué bueno escuchar una frase de la CUNSA. No, pero prometo que no repregunto, pero nada me gustaría más. ¿Qué le decís, Burger? Ojalá tenga mucha suerte. Él siempre pensó, por lo que sé, que de ser ministro de Economía iba a ser con una política de largo plazo y con un plan estratégico de largo plazo, y le tocan 4 meses. Me toca ser bombero. Y de bombero. El tema del Fondo Monetario Internacional no es que sea optimista, acá por lo que decía el amigo Agustín. El fondo está más jugado que nosotros. Está bien, pero ya que nos está viendo la CUNSA, ¿qué le decís, Gisela?
Que me voy a sumar a lo que viene pidiendo Alberto Fernández, que es que se tomen medidas de gobierno y no medidas de campaña. Que sean cuidadosos respecto de las medidas que se toman en ese sentido. ¿Qué te pasa cuando se dice el kirchnerismo, el peronismo quiere que se vaya antes, Macri? No, absolutamente no. Nadie quiere que se vaya antes Macri. No, y ya lo dijo además también Alberto Fernández, o sea, no, se tienen que cumplir los plazos constitucionales. Es realmente muy importante que todo sea en tiempo y en forma tal cual establece la Constitución, que el recambio sea el 10 de diciembre. Ahora le quiero preguntar a Martín, porque para mí es central, no sé cómo se hace. ¿Cómo haces para que no lo trasladen a precios a esta devaluación? Para, digamos, si no es con, digamos, porque acá tenemos desde la mano invisible del mercado a la pistola de Guillermo Moreno. Lo que se está discutiendo acá es cuánto va a pasar. Vos no podés evitar que haya traspaso a precios, no lo podés evitar. Lo que podés discutir es cuánto va a pasar. Y ahí, centralmente, en este orden, la prioridad número 1 es certeza de que no suba más, de que es un techo. ¿Por qué? Porque buena parte de los aumentos que se producen después de un proceso de evaluación fuerte tienen que ver con la incertidumbre de cuánto va a quedar el dólar y con la cuestión de cobertura, el por las dudas, ¿no? El por sí. Tenés que matar el por las dudas rápido. Para amortiguar mucho lo que puede pasar a inflación. En segundo lugar, tenés que asegurarte de que haya una expectativa de que el dólar hacia adelante empieza a bajar, no a subir, vamos, que se empieza a planchar. En tercer lugar, hay algunos precios claves que forman expectativas. Yo lo preguntaba, siempre lo pregunto todos los meses, ¿cuánto creen que va a ser la inflación del mes que viene? Lo había preguntado hace 2 semanas atrás, para cuánto iba a ser en agosto, y más del 60% creía que iba a estar cerca de 2% de la inflación de agosto, y ahora más del 60% cree que va a estar más cerca de 5%. Lo volví a preguntar esta semana justamente para eso. O sea, hay que quebrar esa expectativa. ¿Pero cómo se Ahí tenés algunos claves. Ahí tenés algunas claves. 7 para septiembre. Ahí tenés, vamos a ver, ahí tenés algunas claves. ¿Pero cómo hago para parar los precios? Que no me lo trasladen ahí tenés con el Porci. Ahí tenés algunas claves. Bueno, con el Porci la única clave es que no suba más, que vos tengas la certeza de que no va a subir el dólar. Tampoco la gente quiere perder plata, y si vos no tenés plata en la economía para convalidar precios, el comerciante que suba hoy, por ahí tiene que bajar en chancleta la semana que viene porque no vendió. Entonces, tampoco, digamos, le tenés que dar la certeza de que el dólar no va a subir más. Por eso para mí tenía que ser muy fuerte el Banco Central esta semana, en un momento. Primero estaba bien, había habido una novedad en el mercado el lunes, tenía que reflejarle el precio de mercado. No podías ir contra ese precio, pero después lo que había que hacer era plancharlo, matarlo, poner 10.000 millones de dólares arriba de la mesa y decir el dólar de acá no se mueve. Puede ir para abajo nada más. Esa es una clave central. La segunda clave central es algunos precios de referencia claves. Me parece que fue un acierto el tema de las naftas. Eventualmente, si el dólar sigue más alto, las naftas tarde o temprano van a subir. Esto es así. Ahora, en el momento en el cual estás teniendo la nitroglicerina moviéndose adentro del camión, que es lo que está pasando ahora, lo que pasó esta semana, para ponerlo gráficamente, vos lo que necesitas es romper ese canal de transmisión rápido. La gente empieza a mirar 2 o 3 precios. Dice, che, ¿qué pasó con la nafta? Es un precio clave para formar expectativas. ¿Qué pasó en el supermercado? Es otro precio clave. Bueno, y acá empieza la política comercial, los acuerdos con las cámaras, la medida del IVA, me parece que fue rápida, una reacción bastante rápida. Veremos cómo impacta. El cálculo que creo yo es que va a amortiguar en muchos productos el impacto que hubieras tenido de otra manera. No es que van a bajar, pero no van a bajar. Martín, ¿te parece que puede funcionar sin control? El gobierno desarmó todo el aparato de control que había en la Secretaría de Comercio porque está en contra de eso. No creo que el control sirva. No creo que el control sirva en ningún ¿Vos creés que los empresarios mucho en menos, un pacto de caballero mucho menos en un escenario en el cual vos ya estás de salida, porque centralmente la reacción fuerte de los mercados fue por esta diferencia. Por eso, cuando Rosario decía hace un rato, si la elección hubiera sido 5 puntos de diferencia, el gobierno... Es que si la elección hubiera sido 5 puntos de diferencia, no hubiera pasado todo lo que pasó esta semana. Entonces... pero el planteo que hace Agustín no es menor, digamos. Vos si tenés que sentarlos a todos los tipos, los formadores de precio, claro, y decirle, bancamos 90 días, no sé... No se convocó, en el marco de una crisis como la que hubo esta semana, no se convocó a los formadores de precios. Digo, nunca hay una búsqueda de parte del gobierno, y esto me parece que es grave, de búsqueda de consenso, de diálogo, de convocar a los sectores, de llevar adelante acuerdos. Nunca la hubo. Del día 1, algunos la venimos reclamando, nunca la hubo. No la hay hoy tampoco, ni siquiera como reacción frente a una crisis terminal como la que estamos viviendo en Argentina. Recordemos, es muy difícil, ¿no? Un gobierno debilitado, porque antes de la elección... recordemos, estamos en vigencia de los precios esenciales. Sirvieron de prácticamente nada. De nada. Ahí vengo. A él no lo puedo interrumpir. A vos sí te puedo interrumpir porque sos mi amigo. Así él me invitaste a comer asado, él nunca. Peleándose por el gasto capital. No, es la obra pública, nada menos. Estamos discutiendo sobre la obra pública. ¿Quién es el mejor funcionario de la ciudad, Gisela, de la administración Macri? ¿A quién se llevaría?
Ahora No, la verdad que, a ver, me cuesta mucho. A mí cuando me preguntan también, bueno, ¿y qué rescatás de la gestión y todo? La verdad que a mí me cuesta, ¿Ni me uno? cuesta muchísimo. Es decir, a ver, te lo amplío más. Podés robar de la provincia, bueno, podés llevarte de la provincia, podés llevarte de la No. nación. ¿A quién te llevas? Pasa que estoy tan... Tendrías que ser a dama ver, y pasa decir que- Berman. No, no, es que estoy muy... La verdad que estoy tan lejos de todo lo que plantean, de cómo llevan adelante tanto la provincia como la ciudad de Buenos Aires hace 12 años, insisto, No, porque pero alguien después... tiene que poder recuperar. a ver, puedo llegar a recuperar algunas ideas que para mí fueron buenas, que se instrumentaron mal. ¿A Entonces, quién recuperás del tampoco kirchnerismo? puedo ¿A quién recuperar- recuperás del kirchnerismo? Yo en principio Alberto vamos a recuperar. Me parece que ya de por sí, más allá de las discusiones que hay sobre el tema electoral, y nosotros convencidos, no proféticamente ni mucho menos, pero sí de un trabajo que tenemos que hacer. A mí me da la sensación, con todas las críticas que siempre tuvimos y que habrá que dirimir, lo que pasó esta semana merece un reconocimiento por la sensatez y la cordura de que se pusieron a hablar en el momento que toda la gente estaba esperando una Bancás señal la de ese actitud, tono. Alberto. A mí me parece que lo que pasó esta semana es A mí rescatable me y parece que recuperable. siempre Habla tuvo muy una bien de actitud vos, de cordura y No, no, pero responsabilidad, yo, Alberto, no, ¿eh? no No estoy- solamente no esta estoy haciendo semana, me ninguna parece. no estoy haciendo ninguna crítica retrospectiva, porque justamente lo que tenemos que aprender entre todas, una síntesis hacia futuro, y creo que corresponde cuando los mercados, la gente y lo que fue sucediendo requería una actitud, Sí. me parece que más allá de lo que pasó al principio, Sí. me parece que así como le pasó a Alberto Sí. al principio, que contestó, no me llamó nunca para que lo voy a llamar, y Mauricio se enojó al principio, me parece que en las 48 horas siguientes hay un reconocimiento Total. que yo tengo que hacer de un referente que hizo lo que la gente necesitaba. Justo lo que viene ahora se me complica, Sergio, pero bueno, ¿Por qué? nothing No, pero no es nothing personal. personal. Cada uno de nuestros invitados. Nosotros solemos brindar, esto lo voy a sostener, nos queda otro bloque más para brindar. Voy a empezar obligándolo a que brinde usted primero. Tenés que brindar vos. ¿Qué brindo yo? Sí. Brindo porque estos 4 meses sean lo mejor posible. Brindo por la templanza tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández. Y brindo porque la gente se la banque lo mejor posible. Salud, ahí está. Corte así de Salud. cortito y hacemos los brindis que faltan. Ya volvemos. Brindar con las dos damas. El resto de los caballeros, gracias. De verdad, por haber venido. Me encantó verlos y todo esto, pero brindar teníamos con- brindis No, espectaculares. acá no brindan Vos te lo nada. perdés. Rosario, tenés 20 segundos para brindar. Qué generoso soy. Nada, bueno, brindo. Mira, le voy a decir, voy a repetir lo que le dije al presidente cuando ganó. Hay un solo punto medio, ese punto es el punto de la justicia. Cuando vos tirás un dardo en un blanco, ese punto que da en el medio es el único punto justo. Los otros se acercarán, pero no lo son. Ojalá que encuentre ese punto medio justo para todos, porque creo que la Argentina ha votado una esperanza que nos contenga Ojalá. a todos. Salud. Entonces, por esas dos cosas voto. Salud, gracias por venir como siempre. Salud. Niña, te quedan tus 20 segundos. Bueno, quiero brindar, en realidad hacer un pedido, que brindemos por eso, por trabajo. Trabajo para los argentinos y las argentinas, porque creo que el trabajo es lo que te devuelve la dignidad, es lo que te devuelve la felicidad, es lo que te ordena, es organizador. Me parece que eso es lo que, Nada que menos. se necesita en la Argentina. Trabajo para todos Salud. y todas. Agustín, un placer verte. Igualmente, Burger, Luis. Por se favor. te quiere. Ahí está, Ok. desde siempre. Martín, gracias por venir. Un placer placer. verte, Diego. Shalom para Shalom, vos. la paz para todos los Y permítame que argentinos. brinde porque yo lo quiero a él. Así como, porque yo era muy chiquito y ya lo veía en la tele. al señor. El deseo es el mejor arquitecto de la vida. El deseo es el mejor arquitecto de la vida. Te deseo tu deseo. Buena semana para vos. Salud. Salud.